Más del 50% de las quejas que reciben todos los médicos de medicina física se originan en la mente. El aumento del dolor que estás experimentando, el problema gastrointestinal, tal vez sea fibromialgia, un fenómeno autoinmune, dolores en las articulaciones, erupciones, son 6 cosas completamente diferentes que provienen de una sola causa. El doctor Paul Conti, la psiquiatra que ayudó a Lady Gaga, a las Kardashians, a Mel Robbins, autora de ¿Qué está saliendo bien?, un poderoso método nuevo para optimizar tu salud mental, quien ve cómo todos podemos mejorarla. Si no abordamos los traumas en nuestras vidas, no desaparecen. Generan síntomas, insomnio, ataques de pánico, depresión, adicciones. Mi hermano menor murió por suicidio. Tenía 20 y tantos años en ese momento, y mi vida iba en una dirección muy mala. No tenía esperanza sobre el futuro. Tenía relaciones poco saludables. Estaba bebiendo más. Me daba mucha vergüenza pedir ayuda. Y entonces alguien empezó a poner orden. Y yo empecé simplemente a aprender. La mente y el cuerpo no solo están conectados, están entrelazados. Y lo que sucede en uno afecta dramáticamente al otro. Tratamos los síntomas como si fueran el problema. Vamos a darte un ISRS. Solo te voy a dar una medicina para dormir. Por supuesto que no están mejorando. Busquemos cuáles podrían ser las causas raíz. Todo lo que vale la pena en la vida requiere algo de trabajo, pero aquí está la buena noticia. Podemos entenderlo, podemos salir de aquí, podemos cambiarlo. Hola, soy la doctora Mayim Bialik. Soy Jonathan Cohen. Y bienvenidos a nuestro análisis. ¿Saben qué? Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de lo que está saliendo bien. ¿Por qué estamos haciendo eso, Mike? Estamos haciendo eso porque gran parte del campo de la salud mental y en realidad de la cultura popular y las redes sociales se enfoca en qué está mal conmigo. ¿Cuál es mi diagnóstico? ¿Qué pastilla necesito tomar? ¿Qué hicieron mis padres que me arruinó? Hoy vamos a hablar con el autor de Lo que está saliendo bien, un nuevo y poderoso método para optimizar tu salud mental, el doctor Paul Conti. Él es psiquiatra, presidente de Pacific Premier Group PC, que es una clínica integral de salud mental que ofrece servicios de terapia, coaching y consultoría. Tal vez conozcas al doctor Conti porque es conocido públicamente como el psiquiatra que trabajó con Lady Gaga, quien tenía fibromialgia y terminó en el hospital con un episodio psicótico. Él es el doctor que la ayudó a conectar su fibromialgia con un trauma de agresión sexual previamente no procesado. Así que el Dr. Conti es conocido por trabajar con personas como las Kardashian, Mel Robbins, Whitney Cummings, Tom Bilyeu, Lex Fridman, Rich Roll, Danica Patrick, Tim Ferriss. Su lista de clientes, colegas y colaboradores es increíblemente significativa para el momento que estamos viviendo ahora. Pero creo que lo más importante para esta conversación de hoy es que él es uno de los clínicos más compasivos en el campo, que trabaja con pacientes, que ve lo que la industria está haciendo mal y cómo todos podemos hacer que funcione mejor, no solo para la psiquiatría o la terapia, sino para nosotros como individuos. Estamos muy emocionadas de darle la bienvenida al Dr. Paul Conti en persona a The Breakdown. Dr. Conti, bienvenido. Break it down. Gracias por invitarme. Quiero decir, siempre estoy ansiosa por hablar de lo que está saliendo bien porque siento que nada está saliendo bien. No ese es el problema, que sentimos que nada está saliendo bien y gran parte del enfoque para tratar de arreglar las cosas es como, bueno, ¿qué está mal? ¿Por qué ese es el enfoque equivocado? Hay suficientes cosas que están saliendo mal en el mundo a nuestro alrededor como para que empecemos a contarnos esa historia por dentro, que nada está saliendo bien y que nada puede salir bien. Y podemos ver eso fuera de nosotros, pero también impacta nuestros sentimientos internos, donde podemos sentir que nada está saliendo bien dentro de nosotros y que no vamos a poder avanzar, recuperarnos o lograr lo que sea que estamos intentando alcanzar. Y la verdad es que si estamos aquí hay muchas cosas que están saliendo bien en nosotros. Y mucho de eso es algo que nos corresponde por el hecho de ser humanos, que nuestros cerebros y nuestras mentes han evolucionado durante muchísimos miles de años, para que haya muchas cosas que estén saliendo bien en nosotros, la perseverancia, la resiliencia, las cosas que podemos aprovechar, comprender mejor y usar para que más cosas salgan bien. Así que no es un optimismo ciego, es mirar lo que de verdad es cierto de nosotros y decir, oye, hay una buena razón para encontrar esperanza en todo esto. Te creo y quiero recalcar algo para quien nos está escuchando y piensa, he visto tanto contenido sobre salud mental y me han hablado tanto sobre la mentalidad, incluso en los últimos 3 años, ¿verdad? La cantidad de información ha explotado y aún así dicen, no me siento bien. Estoy ansioso. Mi mente no para de dar vueltas. Algunos podrían argumentar que mientras más hemos puesto etiquetas, clasificaciones, diagnósticos y que todos sepan qué es el DSM, ¿verdad? Sí. Sí.
Algunos dirían que casi estamos en una crisis de sobrediagnóstico. Absolutamente. Y el campo no ha estado en una posición de liderazgo en absoluto para ayudar a decirle a la gente, oye, aquí está cómo entenderte a ti mismo. Como que puedes entenderte a ti mismo y hay un proceso por el que puedes pasar, no solo para obtener entendimiento, sino para hacer que ese entendimiento lleve al cambio. En cambio, lo que hemos hecho es glorificar un libro de taxonomía. Y el DSM es así de grueso y tiene más números de los que podríamos contar, suficientes para darnos a todos un montón de diagnósticos, y todo lo que hace es poner etiquetas. Ya sabes, está buscando, vamos a ver qué está saliendo mal. Y hay un montón de cosas que podemos identificar en ese libro gigante sin ningún mecanismo explicativo de dónde viene todo esto, qué podemos hacer para generar un cambio. Así que estamos glorificando lo negativo, y por supuesto tener más información no ayuda a que la gente se sienta mejor. Y tomamos este libro de taxonomía y lo convertimos en el corazón del campo, y sabes, creo que en ese punto estamos perdidos. Ha habido una explosión en la conversación sobre la salud mental. Sabes, cuando empezamos este podcast, todavía era algo de lo que se susurraba en muchos círculos. Y, sabes, creíamos que democratizar la salud mental e incluso una conversación sobre la salud mental era algo que esperábamos lograr. Muchas personas, sabes, empezamos esto justo al principio de la pandemia, ¿verdad? Muchas personas que nunca habían experimentado ansiedad se preguntaban por qué, con una pandemia global encima, no podían dormir, estaban comiendo cosas raras. ¿Verdad? Sabes, sentían temblores y no sabían por qué. Y ya sabes, quienes hemos tenido ansiedad toda la vida decíamos, te diremos lo que está pasando. Déjame explicarte. Esto se llama ansiedad, ¿verdad? Ha habido una explosión en los últimos años. Vemos tanto en las redes sociales. Todo el mundo dice ser la persona que puede ayudarte a descubrir si estás en el espectro, si eres neurodivergente, todas esas cosas. ¿Por qué en algunos casos tener más información no es necesariamente mejor? Si tener más información no nos ayuda a entender, entonces solo nos confunde o nos hace sentir abrumados. Ahora tengo más información. Aún no puedo entender lo que está pasando dentro de mí. Y el problema es que no tenemos un mecanismo de comprensión. Así que si piensas en la diferencia entre la salud física y la salud mental, si abordas el tema de la salud física, ya sabes, la mayoría de las personas pueden estar interesadas y atentas a eso porque sabemos que todos tenemos cuerpos y los cuerpos tienen corazones, pulmones y músculos y necesitamos comer bien y hacer ejercicio. Tenemos una comprensión que nos permite decir que si hay algo con lo que no estoy contento o si quiero estar más saludable, puedo basarme en ese entendimiento y usarlo para generar un cambio. La salud mental todavía genera un estigma. Hay un reflejo de estigma y de culpa. Y bueno, ¿por qué alguien está sacando el tema de la salud mental? ¿Qué van a tratar de encontrar mal en mí? O sé que hay muchas cosas mal conmigo. Ni siquiera sé qué es. Y eso es porque no tenemos un mecanismo para entender la salud mental y construir una buena salud mental como lo hacemos con la salud física. Así que la información tiene que ser útil para nosotros. Y el punto que estoy desarrollando en el libro es que sabemos lo suficiente sobre nuestros cerebros y nuestras mentes para decir que existe un proceso de comprensión, así como lo hay con nuestros cuerpos. Tenemos todas estas similitudes en el cuerpo y en la mente. Y si simplemente tomamos el concepto de salud física y lo hacemos parte de cómo vemos la salud mental, ahora tenemos el poder de entender y de generar un cambio. Y por eso realmente espero que este libro genere un cambio real de una manera general que diga, oye, podemos entender y construir una buena salud mental, igual que lo hacemos con la salud física. No tenemos que tener miedo ni sentirnos estigmatizados por el tema. Estoy muy emocionado por la siguiente parte de esta conversación porque vamos a hablar sobre los mecanismos y las formas de lograr ese tipo de cambio que beneficiará a las personas. Antes de llegar a eso, exploremos un poco esta noción de salud mental, porque incluso esa palabra incomoda a algunas personas, ya que dicen yo estoy bien. Y algo que me llama la atención es que estar bien en realidad es el enemigo de la mejora, lo que significa que la mayoría de las personas están atrapadas en algún patrón que ni siquiera se dan cuenta y no se les consideraría que tienen mala salud mental, pero no están funcionando a su máximo potencial. No están viviendo de una manera expansiva, no ven oportunidades, no se sienten conectados y simplemente viven en una línea base de letargo bajo en la que ni siquiera se dan cuenta que están viviendo. ¿Podrías explicarnos o incluso darnos una idea de cómo deberíamos pensar realmente en mejorar nuestras vidas, incluso si nunca hemos considerado que la salud mental podría ser un problema? Él dijo que estar bien es el enemigo de la mejora, y yo diría incluso un paso antes, que estar bien es el enemigo de la indagación, ¿verdad? A menudo, estar bien solo significa, no quiero hablar de eso, ¿verdad? No me siento genial, pero no creo que salga nada bueno de una conversación al respecto, excepto que me sienta peor.
Así que muy a menudo nuestra respuesta es evitar indagar porque no esperamos que eso nos ayude a entender y que podamos usar ese entendimiento para generar un cambio. El hecho de que el estigma siga existiendo es porque es una caja negra y un libro gigante de números no nos dice cómo entender. Pero si tenemos una ruta para entender, ahora todo es diferente y eso es lo que queremos como seres humanos. Sabes, muy a menudo pensaba, si todo lo que hice fue ayudar a las personas a entender y luego simplemente nos detuviéramos ahí y no fuéramos más allá como preguntarnos, ¿cómo podríamos cambiar eso? Habría una enorme cantidad de cambio que viene solo de entender, porque es lo que queremos como seres humanos. Podemos aportar lo mejor de nosotros mismos. Así que solo necesitamos un método para que podamos decir, en vez de decir está bien, como ¿qué tal si nos acercamos a nosotros mismos con curiosidad y pensamos qué está pasando conmigo? ¿Qué está yendo bien? ¿Qué no está como yo quiero que esté? Déjame echarle un vistazo para que pueda hacer un cambio. Esa es la diferencia. Obviamente, cuando las personas entienden la ansiedad, entienden la depresión o la letargia, tal vez entienden lo que es sentirse, ya sabes, inseguro, dudar de sí mismos, la rumiación. Pero ¿cuáles son algunos de los otros aspectos en los que ves que las personas hacen cambios significativos en su vida? Bueno, si hay un problema de salud mental que alguien tiene, o si siento que estoy bien pero no me siento tan fuerte en caso de que algo difícil se presente, entonces queremos poder abordar nuestra salud mental igual que lo hacemos con nuestra salud física. Entonces, si alguien llega con un problema de salud física para ver a un doctor, hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso de tomar antecedentes, hay un proceso de hacer un examen físico, hay un proceso de quizá pedir algunos análisis de laboratorio. Necesitamos llevar el mismo enfoque a la salud mental y decir, está bien, todos tenemos una estructura interna de nuestro ser, todos tenemos una función interna de nuestro ser, así como tenemos órganos y funciones en nuestro cuerpo. Y si empezamos por ahí y decimos que hay un proceso que seguir, así es como logramos comprensión. No es solo un intento a ciegas, ¿verdad? Es pasando por un proceso. Y si hacemos eso y observamos los elementos de la estructura de nuestro ser y vemos los elementos de la función de nuestro ser, encontraremos si algo está fuera de equilibrio. Entonces encontramos lo que está ahí y eso es lo que nos da una ruta para cambiar. Y en última instancia estamos tratando de construir empoderamiento y agencia, ¿verdad? Interactuando directa e intencionalmente con el mundo que nos rodea. Estamos tratando de aportar una sensación de humildad, que nosotros también somos humanos y que podemos tener dificultades internas que merecen atención. No tenemos que avergonzarnos de eso. Y a través de la humildad podemos acercarnos a la vida con una perspectiva de gratitud, y es la agencia activa y la gratitud lo que nos lleva a lo que generalmente llamamos felicidad. Y podemos hablar más sobre eso. ¿Cuáles son los componentes de la felicidad? Y, en última instancia, hay impulsos en nosotros que gobiernan todo esto. Así que el punto que trato de hacer es que hay un proceso, así como lo hay con la salud física. Y podemos pasar por ese proceso para identificar lo que queremos cambiar y lo que queremos mejorar. Sabes, como alguien que ha estado en el mundo de la salud mental como paciente, ya sabes, desde que era adolescente, es cierto, se usaba un tipo de metodología muy diferente. Y soy una persona mayor. Así que, ya sabes, esto fue a finales de los 80 y principios de los 90. Las cosas eran muy diferentes en ese entonces. Pero creo que es muy interesante esta idea de, ya sabes, tener algún tipo de metodología estratégica en cómo abordamos la salud mental. De la misma manera en que uno esperaría que existiera para, ya sabes, la salud física y para los procesos fisiológicos. Sin embargo, mi pregunta sería sobre cuál es el papel de la mente y el cuerpo cuando funcionan juntos en todo esto. Sabes, tienes algunos clientes muy destacados. Y uno en particular fue esta historia sobre Lady Gaga, que no había conectado muchas de sus luchas emocionales y mentales con algo físico, con una violación, ¿verdad? ¿Dónde se unen la mente y el cuerpo para ti cuando piensas en cómo podemos abordar estas cosas? Así que hablaré sobre la mente y el cuerpo. Solo quería señalar, dijiste que cuando estabas en atención de salud mental, ¿verdad? Hace muchos años era un enfoque diferente. Pero yo diría que en ese entonces podrías haber ido a ver a 5 o 10 personas diferentes y habrías tenido 5 o 10 procesos diferentes, ¿verdad? Así que no tenemos un proceso organizado. ¿Verdad? Para repasar y obtener Claro. entendimiento. No lo teníamos entonces, y creo que eso es aún más Correcto. fragmentado ahora. Correcto, no. Y a lo que me refería era que a muchas chicas les pusieron anticonceptivos, incluso si no eran sexualmente activas, porque pensaban que eso ayudaría.
Y a muchas de nosotras nos dieron cosas como Xanax y, ya sabes, cosas para detener los ataques de pánico en vez de que alguien preguntara, ¿por qué? ¿Por qué podrías estarlo? ¿Crees que te estás muriendo mientras manejas, verdad? Ya sabes, cosas así. Entonces, Correcto, y ese es el problema, que si no hay una línea de investigación que lleve correcto, a la comprensión, entonces solo terminas con reflejos. correcto. Bueno, a todos les recetan Xanax y anticonceptivos, ¿verdad? Sí, Eso viene de una falta de comprensión. Y luego estamos aún más lejos de entender la integración de la mente y el cuerpo. O sea, somos una sola entidad. Sabes, la mente y el cuerpo no solo están conectados, están entrelazados. Y lo que sucede en uno afecta dramáticamente al otro. Así que el estrés, la tensión, la ansiedad en nosotros, solo como un ejemplo, impactan en cómo funciona nuestro sistema inmunológico y si somos capaces de afrontar la vida de forma saludable o si desarrollamos una enfermedad autoinmune o si estamos fatigados o somos propensos a infecciones. Hay mucho en el intercambio entre la mente y el cuerpo. Y cuando el cuerpo siente dolor, hace que la mente esté más vigilante, entonces confiamos menos y es menos probable que pidamos ayuda. Así que tenemos que vernos a nosotros mismos como una sola entidad integrada porque, para decir lo obvio, es cierto, ¿verdad? Este esfuerzo por separar la mente y el cuerpo no nos ha hecho ningún bien en absoluto y nos ha alejado de entender cómo no solo somos uno, sino que a menudo tenemos malestar que va y viene entre la mente y el cuerpo. Y si podemos intervenir en un área, podemos intervenir en otras. Así que hay personas que no pueden bajar de peso o tienen erupciones que no pueden explicar, que tienen una fatiga terrible, tienen una letanía de quejas físicas, con análisis de laboratorio y resultados de exámenes que muestran que esa persona tiene quejas físicas, pero la causa de todo puede estar en la salud mental, que es solo una parte de la medicina. No es raro decirlo. No es estigmatizante decirlo. Es decir, si tienes un gran malestar, vas a afectar cómo funciona tu cuerpo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, los marcadores inflamatorios dentro de nosotros. Si nos vemos como un todo, que es lo que somos, en realidad simplificamos las cosas. Es porque la medicina se ha vuelto tan fragmentada, ¿verdad? Así que solo tratamos de ver pequeños aspectos de una persona y entender, y lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Así que sí, somos muy complejos, pero los principios simples siempre son consistentes con una buena salud, solo que es difícil llegar a esos principios simples. Y la idea de que estamos integrados, que una cosa afecta a la otra y que podemos pasar por un proceso de entendimiento no es tan complicado, pero el campo se ha alejado mucho de eso. bueno, y creo que el estigma, al menos en mi experiencia y por muchas de las personas con las que tenemos la oportunidad de hablar, el estigma no es tanto sobre que hay estrés y ansiedad en tu vida que podrían estar causando, digamos, lo que está pasando, ya sabes, en varios sistemas de órganos. Pero me interesa más cuando hablo con personas que no parecen tener ningún acceso a una conversación sobre salud mental y no pueden entender por qué su cuerpo sigue traicionándolas, ¿verdad? Sabes, solía conocer a muchas mujeres con cosas como endometriosis y otros problemas así. Y ya sabes, Gabor Mate y ya sabes, Bessel van der Kolk obviamente hablan de que el cuerpo lleva la cuenta. ¿Cómo es para nosotros tener conversaciones, ya sabes, como sociedad, verdad? Con personas que posiblemente van con los doctores por problemas fisiológicos que son reales, ¿verdad? Cosas como la enfermedad de Crohn, incluso el CII, cosas que a muchas personas les dijeron que todo está en su cabeza o que van a estar bien, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a tener esta conversación con las personas para decirles, no queremos incomodarte, pero ¿has profundizado más? ¿Por qué es tan difícil para la gente? Creo que es por el estigma automático, incluso la forma de decirlo como, bueno, no es por incomodar, como si tuviéramos que disculparnos, ¿sabes? Por decir, oye, lo que pasa en tu mente probablemente está afectando tu cuerpo. ¿Qué tal si lo vemos desde la perspectiva de lo que está saliendo bien, de decir, lo único que buscamos es un mecanismo explicativo, ¿verdad? Y la mayoría de las quejas de salud física, la mayoría de las quejas cuando una persona va al médico por un problema físico provienen de un origen de salud mental. ¿Es eso 50%, 60%, 70%? Eso no lo sabemos, pero los estudios claramente nos dicen que es más de la mitad Wow. de todas las quejas provienen de la salud mental. Y tiene sentido porque puede afectar tu sistema endocrino, puede afectar cómo percibes y registras el dolor, puede afectar cómo responde tu cuerpo a las infecciones. Todo tiene mucho sentido, así que hay buenas noticias aquí, ¿verdad? Y cada vez que alguien se presenta y dice, tengo 5 problemas diferentes, 6 problemas diferentes, escuchamos esto muy seguido, ya sea salud física, salud mental o ambas, y la gente suele decirlo de una manera muy negativa, como, no hay forma de que me puedas ayudar, hay 7 cosas diferentes que me están pasando. Y yo digo, bueno, está bien, vamos a pensarlo tal vez, pero apuesto a que son menos que eso.
¿Cómo era tu mamá? Tal vez tenga que ver con la mamá, tal vez no tiene nada que ver con la mamá, pero hay algo. Pero hay algo que está pasando en esa persona que probablemente va a explicar mucho de lo que está ocurriendo. Tal vez la endometriosis, el aumento del dolor por una vieja lesión en la rodilla, las erupciones, la ansiedad, los ataques de pánico. Tal vez todo eso eres tú. ¿No tienen raíces en el doctor personal? No leer su historial médico. No te quedes sin... Al aire. Es solo que tantos de estos problemas se repiten entre las personas que casi puedes adivinarlo. Oye, ¿qué está pasando con alguien? Porque la mayoría de nosotros compartimos muchas de las mismas cosas que nos pasan. Y no lo vamos a resolver si miramos hacia otro lado y no vamos a mirar hacia ello. Si pensamos que lo único que voy a obtener al mirar hacia eso es que me lancen un gran libro, que se van a sumar 7 números más a mi lista de problemas y nada va a mejorar. Pero al decir, oye, si traemos una curiosidad compasiva hacia nosotros mismos y queremos sentarnos juntos y colaborar, como vamos a tratar de entender, entonces realmente podemos lograr un cambio. Por eso me sorprende a menudo que la gente piense que el campo en el que trabajo debe ser tan deprimente, ¿verdad? Solo ver a la gente una y otra vez y todos están miserables y nadie mejora. Nada podría estar más lejos de la verdad. Si traemos el enfoque correcto donde decimos está bien, veamos qué está funcionando bien en cada uno de nosotros. Usemos eso como punto de partida para lo que queremos que sea diferente. Busquemos cuáles podrían ser las causas raíz de las cosas que nos están pasando. Entonces puede ser un proceso que sea tanto agradable como productivo. Quiero decir, es un trabajo duro, pero se puede usar para lograr un cambio real. No es una caja negra aterradora, es todo lo contrario si lo vemos a través de una perspectiva de lo que es real. Me pregunto si también podrías ayudarnos a entender el marco de este libro. Cuando vi el título, tenía muchas ideas preconcebidas sobre lo que podría ser y por qué. Pensé que no me gustaría, ¿verdad? Pero luego, cuando leí el libro, todo tuvo mucho más sentido. ¿Puedes hablar un poco sobre por qué deberíamos darnos crédito por cómo llegamos hasta aquí como punto de partida? Y compartes una historia muy, muy dolorosa y muy personal sobre algo que impactó a tu familia de una manera de la que muchas familias no se recuperan, ¿cierto? ¿Puedes hablar un poco sobre tu historia personal y cómo eso te lleva a una perspectiva de lo que está saliendo bien? Así que creo que, para empezar, si estamos aquí, si seguimos vivos, hay muchas cosas que están saliendo bien en nosotros. Así que alguien que se presenta y dice, mi salud física es terrible, no hay nada que se pueda hacer, no puedo estar más sano, pero estás vivo, tu corazón está funcionando, tus pulmones están funcionando, tus vasos sanguíneos están bombeando sangre de un lugar a otro, hay oxígeno en la sangre, hay tantas cosas que están funcionando bien y podemos usar eso como punto de partida. No es una forma ingenua de ver las cosas, simplemente dice, eso es lo correcto para empezar. Y lo mismo aplica para nuestra salud mental. Tenemos estas estructuras complicadas dentro de nosotros, pero podemos ir y ver y decir, bien, ¿qué está funcionando bien en ti? Vamos a ver eso. Entonces alguien que dice, yo nunca, ya sabes, nunca consigo el trabajo que quiero o nunca encuentro la relación que quiero. Bueno, esa persona también te está hablando de perseverancia y resiliencia, ¿verdad? Así que empecemos a ver eso. Si nos miramos a nosotros mismos y no tenemos miedo de lo que vamos a ver, muchas veces podemos resolver problemas. Y entonces podría decir que me rechaza todo aquel a quien intento amar. Pero estoy esforzándome mucho. Y mira cuánto amor tienes para dar. Exactamente. Y entonces podríamos ver eso. Y yo podría decir, ¿sabes? Si puedes decirme cómo, has tenido 7 u 8 relaciones fallidas, ¿verdad? Y son completamente diferentes, entonces estaré de acuerdo contigo. Pero eso no es lo que me vas a decir, ¿verdad? La gente te dice cómo han tenido la misma relación o la misma relación. Sigo eligiendo, ¿verdad? Entonces miras y dices, aquí está la buena noticia, ¿verdad? No son 6 problemas distintos que hayan aparecido en tus últimas 6 relaciones. Hay una cosa que has hecho 6 veces y cada vez has vuelto al juego. Veamos cómo podemos aportar comprensión al proceso, usar esa perseverancia y resiliencia, así que esta vez comienzas en un camino diferente. Y también estoy haciendo una broma en mi cabeza. Como si constantemente elijo personas que no están disponibles, no debería sorprenderme que siga sin tener relaciones exitosas, comprometidas y a largo plazo. ¿Cierto? Cierto. Pero si no lo ves de esa manera, Cierto. que te ayude a entender, entonces solo piensas, ¿qué me pasa? Como no puedo encontrar una buena relación, no importa lo que haga, siempre sale mal. Y entonces empezamos a tratar de averiguar, por supuesto, qué me pasa. Ahora sentimos vergüenza, ahora empezamos a crear una profecía autocumplida. Lo que me pasa es que a nadie le caigo bien. O soy mala. Sí, soy malo, por eso la gente me rechaza. Entonces voy a evitar a las personas, ¿verdad? Así que pienso, bueno, ahora sí que no puedo encontrar pareja, ¿verdad? Porque ahora estoy evitando a todos porque ya decidí que soy malo.
Y solo tenemos que volver a los principios básicos y decir, mira, hay una forma de entender esto y una forma de lograr un cambio. Y una gran parte de esta historia es cómo los eventos traumáticos, el trauma, nos afecta de maneras que son muy, muy profundas. Y la gente a menudo habla de trauma con T minúscula o trauma con T mayúscula, y es una forma de verlo. El trauma con T mayúscula son traumas que sobrepasan nuestras habilidades de afrontamiento y nos dejan diferentes después de vivirlos. Y no es un concepto de las ciencias blandas, es un concepto que nos dice que podemos envejecer más rápido que el calendario. Así que estos traumas nos afectan y nuestro sistema inmunológico empieza a tener disfunciones, y los telómeros que nos ayudan a determinar cuánto tiempo vamos a vivir empiezan a acortarse. Y entonces una persona puede tener 45 años según el calendario y 55 según los genes. Así que el efecto a largo plazo del trauma y cómo nos impacta es tan drástico que, si entendemos eso, podemos lograr un cambio saludable tremendo. Y eso es parte de lo que se entreteje en la historia que tú me preguntaste, donde mi hermano menor murió por suicidio. Y yo tenía 20 y tantos años en ese momento y no había tenido traumas ni tragedias así en mi vida. Y realmente no entendía lo que me había pasado. Ese reflejo de culpa y vergüenza fue tremendo. Fue tremendo en mí, fue tremendo en mis padres y ninguno de nosotros lo entendía. No veníamos de un lugar ni de una cultura que valorara el entendimiento de la salud mental. Ir a ver a alguien era para locos, ¿verdad? Lo cual no tenía sentido, pero era un mito, ¿verdad? Y eso evitó que cualquiera de nosotros buscara ayuda. Y en algún momento, al darme cuenta de eso, oye, mi vida iba en una dirección tan mala, mi estado de ánimo era diferente, no tenía esperanza sobre el futuro, tenía relaciones poco saludables, amistades y relaciones románticas, y ya sabes, estaba bebiendo más y no me estaba cuidando, y ya sabes, esta realización de que algo realmente está mal. Y podía darme cuenta de que no era duelo, ¿sabes? Como que necesitamos estar libres de culpa y vergüenza para poder llorar. Pero aún así, podía notar que esto no era duelo. Estoy enojado, estoy furioso, estoy frustrado y tengo miedo. Y finalmente encontré dentro de mí la fuerza para buscar ayuda. Y sabes, me daba mucha vergüenza ir y pedir ayuda. Y luego alguien empezó a ponerle orden a todo. Sí, tiene sentido que te sientas así. Y empecé a aprender algo y ese aprendizaje pudo ayudarme. En lugar de alejarme cada vez más de eso, como me está yendo peor, así que me oculto cada vez más de mí mismo y de cómo me siento, lo cual por supuesto es una historia muy, muy común, pero los humanos quieren que se arroje luz sobre las cosas. Y un terapeuta, de una manera muy básica, ya sabes, en unas 10 sesiones o algo así, simplemente empezó a arrojarme luz sobre eso, como así es más o menos cómo funciona tu mente, así es como funcionas tú, esto es lo que te está pasando, aquí está la razón por la que tiene sentido que seas diferente, aquí está la razón por la que no estás de luto, ¿verdad? Estás perdido en cosas que no son duelo. Y es esta capacidad de entendernos a nosotros mismos lo que nos permite luego generar cambios. Y eso es lo que estoy defendiendo, porque si no lo hacemos, sí tenemos resultados muy malos. Como mi madre no pasó por ese proceso, y creo que eso impactó de manera muy dramática y negativa el resto de su vida. Hubo una depresión muy severa, que probablemente abrió el camino para el cáncer que le quitó la vida. Así que nosotros, ya sabes, realmente tomamos caminos muchas veces de los que no podemos regresar si no tenemos una base de entendimiento y por lo tanto de esperanza. Si le das entendimiento a un ser humano, esa persona pensará, puedo usar ese entendimiento para mejorar las cosas, ¿verdad? Entonces empezamos a sentir un impulso dentro de nosotros. Y creo que eso es lo que mi campo está obligado a hacer. Y no tiene un lugar en esta mesa de liderazgo humano de decir que hay una manera de entendernos a nosotros mismos. No tienes que tener miedo de lo que pasa dentro de ti y mucho de lo que piensas no tiene sentido. Te lleva a pensar, Dios mío, ¿qué me pasa? Estoy loco, soy malo, ¿sabes? Estas son respuestas naturales en nosotros ante esto, la angustia de estar en el mundo, y podemos entenderlo y generar un cambio. Y esta combinación de curiosidad compasiva y el conocimiento es increíblemente poderoso. Porque uno de tus campos de especialización es el trauma, me pregunto si puedes. Quiero profundizar en esto. ¿Cómo distingues entre el duelo y el trauma? Porque a veces sucede algo que implica duelo, pero también es un evento traumático. Pero me gustaría saber si puedes ayudarnos a entender eso, porque ya sabes, una de las cosas que escuchamos mucho ahora es que muchas personas se sienten traumatizadas, todo el tiempo, activadas todo el tiempo, ¿verdad? Y me pregunto si tú, desde una perspectiva clínica, puedes ayudarnos a entender de qué estás hablando cuando hablas de eso. Mi hermano se suicidó, yo estaba de luto, lo que estaba experimentando también era trauma.
¿Cómo podemos notar la diferencia? Sí, no es tanto la diferencia entre trauma y duelo. Es que el trauma es la fuente del problema, ¿verdad? Así que es el trauma el que llega a nosotros y luego decimos, bueno, ¿qué pasa después? Entonces, una respuesta saludable al trauma es el duelo. Así que cuando mi hermano murió, la respuesta saludable habría sido sentirme triste, ¿verdad? Para darme cuenta, Dios mío, que la magnitud de esto es inmensa. No puedo abarcarlo y me siento tan triste y el mundo se siente como un lugar diferente. Esa es la respuesta saludable, pero muchas veces no estamos de luto. Yo no estaba de luto después de la muerte de mi hermano. La mayoría de las personas que han experimentado un trauma muy severo no están de luto porque solo podemos llorar si estamos libres de todo lo que lo bloquea. Así que si siento culpa y vergüenza, y estoy enojado conmigo mismo, o estoy enojado con Dios, o ahora tengo tanto miedo de estar en el mundo porque esto ha pasado, no estoy de luto. Y por eso aprendí, ya sabes, cuando estaba al final de la residencia, tuve un trabajo del que aprendí más que de cualquier otra cosa que había hecho hasta entonces. Yo estaba cubriendo asilos a lo largo de la costa este de Massachusetts, y cuando entraba en ellos, todavía había personas con las que podía hacer terapia. No todos tenían la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Había personas con las que podía hacer terapia. Y me di cuenta de que si no abordamos los traumas en nuestras vidas, no desaparecen, ¿verdad? Y muchos de nosotros pensamos, ¿cuántas veces alguien me ha dicho, no, no puede ser eso? Eso fue hace 3 años, hace 10 años, hace 20 años. Y pienso que si el mundo descubre cómo podemos vivir 500 años y no abordamos los traumas, seguiremos viviéndolos en el año 480. ¿Verdad? Así que tenemos que procesar lo que ha pasado en nosotros como reacción al trauma para que realmente podamos hacer el duelo. Esa es la respuesta saludable al trauma. Mis abuelos fueron inmigrantes a este país. Creo que ni siquiera existe una palabra en mi lengua materna para trauma. Simplemente no hay una palabra. Simplemente se llama vivir, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros venimos de familias donde estas no son conversaciones que nuestros padres o abuelos ni siquiera podían tener? Eso se consideraba un lujo, ¿verdad? Era un lujo pensar en estas cosas. Y sin embargo, aquí estamos y estamos lidiando con, este es el concepto de trauma intergeneracional, ¿verdad? Estamos lidiando con toda la mierda de los demás que terminas heredando y después te mandan a este mundo, ¿verdad? Y se supone que debes poder afrontarlo, pero ni siquiera tenemos el vocabulario para ello. Aquí es donde la ciencia moderna nos ha enseñado algo asombroso. El campo de la epigenética nos ha enseñado algo asombroso, que es, si hay trauma en una persona, un trauma severo que sobrepasa nuestros mecanismos de afrontamiento y luego cambia cómo funcionamos, ese cambio puede transmitirse a través de los genes. Quiero decir, esto es increíble, ¿verdad? Entonces, si ves, imagina a alguien que fue traumatizado hace 2 generaciones, ¿verdad? Pasaron cosas terribles y ahora están funcionando de manera diferente. Un gen que era bueno, adaptativo y saludable en esa persona puede entonces desactivarse. Y luego, el gen desactivado se transmite. Ahora puedes tener a alguien 2 o 3 generaciones después que está en un estado de mayor ansiedad. Hay una reacción negativa mayor ante las cosas difíciles. Una persona se siente insegura en el mundo y no estaban destinados a ser así. Eso vino del trauma de 2 o 3 generaciones antes. Esto es absolutamente asombroso. Sin embargo, si podemos tratar ese trauma, si podemos decir sí, tiene sentido que las habilidades de afrontamiento de esa persona se vieran sobrepasadas. Mira lo que les pasó. Y si podemos ayudarlos a procesar ese trauma, entonces pueden volverse más saludables. Así ya no están envejeciendo más rápido de lo que marca el calendario. No están transmitiendo genes que hagan que esta persona, 2 generaciones después, tenga miedo de vivir en el mundo. Podemos evitar todo eso. Es la mejor explicación del trauma intergeneracional que hemos escuchado. Siempre digo como que el óvulo que era yo estaba escapando de Hungría, ¿verdad? Como antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue una huida muy dura, ¿verdad? Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas. No, pero creo que todos tenemos, en algún momento todos tenemos esa historia, una versión de esa historia. El óvulo que fuimos estaba en nuestra abuela, ¿sabes? Y cambió, ¿verdad? Y fue cambiado por el trauma. Por eso durante un tiempo hubo. Se pensaba que los hijos de los sobrevivientes del Holocausto eran mucho más ansiosos,
niveles más altos de ansiedad, niveles más altos de miedo al mundo que los rodea, mayores medidas de seguridad y protección. Y se pensaba, bueno, eso era crianza, ¿no? Fueron criados por las personas que habían sobrevivido Claro. el Holocausto. Pero lo que empezamos a ver una generación después fue que esa experiencia no siempre se comunicaba a la siguiente generación. Sabes, a veces había separaciones, el niño se criaba en un entorno diferente y entonces empezaste a ver que esos nietos seguían en lo mismo, sufriendo el mismo perfil de ansiedad aumentada, ¿verdad? De falta de sensación de seguridad en el mundo. Y los pensamientos de cómo está pasando esto es porque sí, parte es crianza, pero parte simplemente es naturaleza. Ese óvulo que escapó hambriento fue afectado. E incluso 2 generaciones después, la gente ni siquiera es consciente de eso. El niño sigue siendo diferente y sigue estando afectado. Y creo que es el argumento más fuerte que podemos hacer como seres humanos para la identificación, la prevención y el tratamiento, en caso de que ocurra, del trauma y para entender nuestra salud mental. Porque para todos nosotros no tenemos que transmitirles a nuestros hijos, al mundo que nos rodea, el impacto de nuestro propio trauma, ya sea biológico, ya sea en la parte de la naturaleza o en la parte de la crianza. Y me asombra que tengamos el conocimiento y la sofisticación para entender eso y para involucrarnos en la prevención y el tratamiento, y no lo hacemos. Que cuando estás predispuesto, Sí, así entonces otro estímulo, correcto. eso que llega toma tiempo, ¿sabes? El tiempo no es como una varilla de acero que avanza, ¿verdad? El tiempo es como una cuerda. Y si alguien está traumatizado, eso pudo haber pasado hace medio siglo o hace mucho tiempo para una persona. Pero si hay un detonante que dice, correcto, vienen por nosotros, entonces él ahora se siente como es entonces. Y ese aspecto detonante, donde los sistemas emocionales, los sistemas de miedo, los sistemas de vigilancia en nosotros, no se preocupan por el reloj ni el calendario. Y ese es otro aspecto. Ahora tienes a alguien que está sufriendo tanto que a veces ni siquiera puede pensar con claridad en cómo cuidarse mejor, porque lo que es ahora está tan perdido en la emoción del pasado que simplemente nos sentimos abrumados. Y estamos viendo mucho de eso con los detonantes actuales que están relacionados con traumas previos. E incluso puede ser un trauma previo de una generación anterior. Lo otro que me llama la atención es que muchas personas que apartan estas cosas, a medida que te vuelves más compartimentalizado al no lidiar con eso en el momento, empiezas a experimentar toda una serie de otros problemas que no relacionas con eso. Y entonces dices, mi problema gastrointestinal, o mi falta de sueño, este dolor crónico que tengo. Estás tan alejado que realmente no sabes que fue por ese duelo reprimido. Y la forma en que describiste que potencialmente el cáncer de tu mamá vino de esa emoción no procesada, esto es como un descubrimiento enorme de lo que realmente impacta nuestra salud física. ¿Y tú crees que más del 50% de las quejas que reciben todos los médicos de medicina física se originan en la mente? Así que lo que acabas de decir no es raro. De hecho, es lo normal que haya tantas cosas pasando en nosotros y no las entendamos. Y a veces le he dado la noticia a alguien. Le dije, bueno, hay buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? El aumento del dolor que estás teniendo, el problema gastrointestinal, tal vez es Fibromialgia. Tal vez es sí, y es un fenómeno autoinmune, tienes dolores en las articulaciones, tienes erupciones, tienes hinchazón. De nuevo, él está leyendo mis expedientes médicos. Así que podemos decir, mira, hay malas noticias y buenas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias son mucho mejores que las malas, ¿verdad? Las malas noticias son que todo eso es real y verdadero y está ocurriendo en ti. La buena noticia es que tiene un solo lugar de origen. Es un solo lugar de origen. Y muy a menudo es muy, muy claro. Puedes sentarte con alguien, puedes tomar su historial y puedes ver y entender dónde está ese lugar de origen. Y la gente generalmente se alegra de escuchar eso porque les dices, oye, estos 6 problemas que te están haciendo infeliz y que ves como 6 cosas completamente diferentes, en realidad vienen de una sola cosa, un solo problema que podemos abordar. Generalmente eso le hace sentir bien a la persona, pero cuando mencionas que está en el ámbito de la salud mental, muchas veces la gente lo percibe de manera muy diferente. A veces lo hablamos de manera un poco diferente diciendo que en realidad, ya sabes, está determinado neurológicamente, o sea, es solo otra forma de decirlo. La gente quiere escuchar que encontramos la pastilla que resolverá tus 8 problemas. Eso es lo que la gente quiere oír. Es muy difícil para las personas escuchar. No quiero decir que no quieran escuchar, pero es muy difícil para ellas escuchar. ¿Adivina qué? Hay algo en ti que no está metabolizado, que se está manifestando en una variedad de síndromes, de sistemas de órganos, de diagnósticos, de quejas. Y adivina qué, si empezamos a trabajar en este tipo de origen, tu cuerpo puede recalibrarse. Eso es lo que es la sanación, ¿verdad?
Sí, yo incluso lo diría más fuerte que eso, que en vez de solo trabajar poco a poco en ello, decimos, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? El problema de atribuir los problemas físicos a la salud mental es que la gente lo ve como una caja negra. Automáticamente piensan que no va a salir nada de eso, ¿verdad? Solo significa que estoy loco y nada me va a mejorar. ¿Qué tal si decimos que no, que es parte de las matemáticas de la medicina, ¿verdad? La buena noticia es que podemos llegar a eso, ¿verdad? Requiere algo de trabajo de tu parte, pero todo lo requiere. Sabes, la gente quiere estar más sana y bajar de peso. Eso requiere esfuerzo. Tenemos que comer con cuidado, tenemos que hacer ejercicio. Sabes, hacernos más saludables requiere trabajo. Así que ese es el mensaje que trato de transmitir, que hay algo que se puede hacer respecto a todo esto y que puede cambiarlo todo. ¿Requiere algo de trabajo de tu parte? Por supuesto que sí. Sabes, todo lo que vale la pena en la vida requiere algo de trabajo, pero ¿podemos lograrlo y mejorar todo esto? Absolutamente sí. Ahora la gente está interesada en eso porque hemos eliminado el estigma y la desesperanza en torno a la salud mental. Bueno, también hemos introducido cosas como la psilocibina y la ayahuasca, que suenan mucho más divertidas que tener que hablar sobre tu trauma de la infancia. Esos son métodos que a veces pueden ser útiles, pero la mayoría de las personas al final procesan esto de una manera que sí implica que lo piensen y hablen sobre ello. Y no siempre tiene que ser en un entorno terapéutico. Algunas personas no tienen acceso, ya sabes, a recursos de terapia, pero hay maneras en las que podemos llegar a entendernos y mejorar nuestra salud que no siempre implican recurrir a recursos formales. Y eso es parte de lo que intento transmitir en el libro, que al entender la premisa básica de cómo funciono, ¿verdad? Podemos analizar la estructura del yo, la función del yo, dónde nuestros impulsos pueden estar fuera de equilibrio, dónde puede haber un trauma previo o algún problema de salud mental dentro de nosotros, que podemos trabajar eso con ayuda formal o podemos empezar a hacerlo por nuestra cuenta. Pero el mensaje aquí es bueno, no tienes que seguir sufriendo. La mayoría de lo que sucede físicamente proviene de la salud mental. La mayoría de lo que nos hace sentir miserables proviene de la salud mental. Y aquí está la buena noticia. Podemos entenderlo, podemos abordarlo, podemos cambiarlo. Quiero hablar sobre estos impulsos. Mencionaste los impulsos. Y sabes, bastante temprano en el libro hablas sobre este impulso generativo. Y pensé, ¿tengo eso? ¿Qué es? ¿Puedes ayudarnos a entender qué es el impulso generativo y también cómo se conecta con el impulso de afirmación y el impulso de placer? Estos son como los 3 impulsos de los que hablas. El campo de la salud mental está muy fragmentado. No hay principios generales de comprensión, pero hay tradiciones, mitos y una mezcolanza de cosas que se han acumulado con el tiempo. Y un aspecto de lo que se ha creído cierto durante muchos años, alrededor de 100 años, ha sido esta idea de que existen 2 impulsos fundamentales en los seres humanos. Y uno se llamaba agresión y el otro se llamaba placer. Y la forma en que esto llegó a resumirse, lo cual en realidad no es cierto, pero el resumen era, oye, todos somos agresivos, todos queremos placer, todos queremos golpearnos en la cabeza y tener sexo. Básicamente eso fue una sobresimplificación de lo que se decía. Y lo que realmente intentaba decir era algo un poco diferente a eso, que hay agresión en nosotros y un deseo de imponernos al mundo porque así es como sobrevivimos, ¿verdad? Y que los seres humanos en verdad buscan placer. No es un placer hedonista. Puede ser, por ejemplo, el placer de saber que estamos a salvo, ¿verdad? Entonces, si observamos esos impulsos y decimos, ok, vamos a ajustarlos a una comprensión un poco más matizada. Diríamos, ok, queremos afirmarnos, ¿verdad? Y todos, si no quisiéramos afirmarnos, simplemente nos acostaríamos en el suelo y eso sería todo, ¿verdad? O reprimiríamos nuestros sentimientos y luego desarrollaríamos un trastorno autoinmunitario. Eso podría suceder incluso si estamos tratando de afirmarnos. ¿Verdad? Porque podríamos pensar, voy a afirmarme reprimiendo mis sentimientos. ¿Sabes cómo voy a hacer eso? Voy a hacer ejercicio 14 horas al día o voy a leer constantemente. Así que podemos usar estos impulsos en nuestra contra. ¿Sabes? Podemos ser demasiado asertivos o demasiado poco asertivos y entonces podemos convertirnos en nuestros peores enemigos. Pero la idea es que queremos hacer sentir nuestra presencia en el mundo y queremos algo de gratificación, ya sea un techo sobre nuestra cabeza, comida, sexo o lo que sea. Esto tiene sentido, ¿verdad? Que esto está en nosotros como humanos y hay mucha evidencia que lo demuestra. Pero si vemos el panorama completo de los humanos, ¿qué hemos aprendido de la literatura y la filosofía a lo largo de cientos y miles de años de existencia humana? ¿Qué hemos aprendido de los estudios de psicología y filosofía? ¿Qué nos ha enseñado la neurociencia moderna? Lo que hemos aprendido es que no puede ser que esas sean los únicos 2 impulsos, ¿verdad? No lo explican. La humanidad en los humanos. Eso que los humanos están impulsados a hacer es mejorar el mundo que nos rodea. Mejor, ¿verdad? Para hacer sentir nuestra presencia, no solo de una manera en la que pueda imponerme y sobrevivir,
Pero la creación de arte, por ejemplo, una persona que tiene lo suficiente y puede mantenerse a salvo, pero van y hacen cosas por otras personas, personas que quieren aprender y crecer, tendiéndole la mano a alguien cuando está mal y nadie te ve hacerlo, ¿verdad? Esta idea de que solo tenemos lo que se llama agresión, mejor dicho, autoafirmación y placer en nosotros, simplemente no le hace justicia a nuestra humanidad. De hecho, es insultante para nuestra humanidad y luego hace malabares para tratar de explicarlo. Diría, bueno, si no hay nadie cerca y vas caminando junto al lago y me ves en el lago y me estoy ahogando, ¿verdad? Y estoy luchando y hay un salvavidas, y vas hacia el salvavidas y me lo lanzas. ¿Es así? ¿Por qué harías eso? Esta teoría diría, wow, quieres afirmarte en el mundo, quieres decir, sé que puedo lanzar este salvavidas a esta persona. Mírame, ¿verdad? ¿O quieres el placer de saber que salvaste a alguien? Simplemente no tiene sentido. O sea, esa no es la razón, y ciertamente no es la razón por la que las personas se arriesgan por otras personas. Es porque hay una humanidad compartida por encima y a nuestro alrededor que dice, yo, ya sabes, quiero ayudar a esa persona. Siento dentro de mí el deseo de ayudar a esa persona, incluso aunque eso implique algún riesgo para mí. Este impulso generativo en nosotros es la razón por la que hacemos cosas hermosas, por la que hacemos actos bondadosos y por la que nos sentimos inspirados a sobrevivir, ¿verdad? No es solo para que podamos sobrevivir y transmitir nuestros genes. No simplemente nos rendimos o nos volvemos hedonistas una vez que hemos hecho eso. Amamos y cuidamos durante toda nuestra vida si estamos, ya sabes, si somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos y estar sanos. Y si vemos la verdad del impulso generativo que atraviesa nuestra literatura, nuestra filosofía, nuestra psicología, nuestra neurociencia y simplemente nuestra experiencia cotidiana de la vida. Entonces vemos que estamos anclados a lo que está bien en todos nosotros, que tenemos eso dentro de nosotros simplemente por ser humanos. Y cuando estamos sanos, el impulso generativo es lo que gobierna lo que hacemos. Por supuesto, queremos afirmarnos en el mundo y queremos placer y gratificación, pero estamos gobernados por cosas buenas. No estamos diciendo, bueno, ¿por qué me estoy afirmando en el mundo? El mundo es un lugar terrible y tengo que sacar el mayor provecho posible para mí. Eso no es realmente vivir, no es una buena vida, así no es como las personas encuentran la felicidad en su vida. Si estamos gobernados por el impulso generativo que está por encima de la afirmación y el placer, y debajo de eso está la agencia y la gratitud con la que enfrentamos el mundo, y eso se apoya en una estructura saludable del yo y una función saludable del yo. Así es como encontramos una buena salud mental y felicidad, y ves cómo eso se conecta con una buena salud física, y ya sabes, no tenemos dolor en el cuerpo, o si lo están, nos estamos ocupando de eso, ya sea en el ámbito físico o en el ámbito emocional. Así es como pueden integrarse nuestra salud física y nuestra salud mental como un todo, viviendo una buena vida sobre la que sentimos un fuerte sentido de agencia y control saludable. Una de las cosas que nos ha sorprendido mucho seguir encontrando, ya sea que hablemos con médicos, ya sabes, que son clínicos o físicos teóricos o, ya sabes, líderes espirituales o personas sumamente exitosas que en la cima de sus carreras aún sentían, ya sabes, la necesidad de llenar ese vacío con forma de Dios, ¿verdad? Con diferentes adicciones. A lo que muchas personas vuelven una y otra vez es a tener un poder superior a uno mismo, tener algún tipo de conciencia o práctica espiritual. Parece ser ese hilo que como que atraviesa incluso a los científicos más escépticos, quienes cuando tienen sus propios procesos a menudo encuentran que hay algo que es como indescriptible, que es una fuente de bondad, de amor. ¿Sabes dónde encaja eso? Porque no siento que esté, ya sabes, separado de lo que estás diciendo. Pero me pregunto para las personas que tienen una inclinación espiritual, ¿dónde encaja eso en todo esto? Me alegra mucho que hayas preguntado eso, y dado que eres científico, me va a interesar saber qué piensas al respecto. Creo que cuando los humanos han elevado la ciencia a la posición de Dios, entonces los humanos concluyen, no hay nada más que nosotros. Y entonces yo, el humano, tengo dominio sobre todo porque ahora entiendo. Lo entiendo, pero esa es la falsedad de tomar la ciencia, que es una herramienta increíble y maravillosa, y convertirla en un Dios, lo cual creo que los humanos hacen por el deseo de entender. Entonces, bueno, ahora entiendo, y sé que no hay nada ahí. Nada podría estar más lejos de la verdad. Si usamos la ciencia como una herramienta, nos dice que hay mucho misterio, ¿verdad? Cosas que suceden fuera del espacio y el tiempo. Creo que son los físicos cuánticos y los físicos teóricos quienes son los mayores aliados de esto. Pero creo que, mira todas las dimensiones de la existencia y el hecho de que nosotros, como criaturas biológicas, generamos estas formas de onda que no están ancladas en el espacio y el tiempo.
Y creo que hay mucho que es inspirador sobre eso, que nos dice, oye, realmente parece que hay más que solo nosotros aquí. Y eso no es un concepto ingenuo. Viene de observar, de usar la ciencia como una herramienta y decir qué creemos que nos está diciendo. Y no estoy abogando entonces por un sistema de creencias diciendo, por lo tanto, todos deberían creer en algo más allá de nosotros, pero al menos aceptar que hay misterio, ¿verdad? Que hay misterio. No es algo simple, no podemos entenderlo todo, estamos muy lejos de eso. Y ese misterio entonces es hermoso y es inspirador. Y si no podemos ver el misterio de esa manera, no podemos ver el misterio en las cosas buenas que las personas pueden hacer unas por otras en situaciones difíciles. Alguien que arriesga su vida por otra persona. No podemos detenernos y decir, sabes, hay algo de magia en eso, en nuestra humanidad. No explicas eso diciendo que es un Dios de la ciencia y que todos estamos aquí solo para sobrevivir y buscar placer. Hay algo más que eso. Y cuando hacemos cosas buenas por otras personas, quiero decir, esto realmente es cierto, que si no crees que hay algo bueno en ti y ya sabes, te sientes terrible contigo mismo y te sientes sin esperanza y no puedes encontrar tu lugar en el mundo. Sabes, lo que puedes hacer es simplemente hacer algo bueno por alguien más y ver cuánto mejor te sientes, ¿verdad? En parte porque te estás diciendo a ti mismo, ¿verdad? Hay bondad en mí. De hecho, hay suficiente en mí como para que, si no puedo ver lo bueno que hay en mí, al menos pueda darle algo a alguien más. Como, wow, ¿de dónde viene eso? Y viene de una persona que está enfrentando cualquier cosa a la que nos enfrentemos, todos los traumas y todas las tragedias y toda la infelicidad en mí. Que hay un misterio en que sigamos aquí como humanos y en lo que nos damos unos a otros, lo que podemos darnos que es real y verdadero. Y lo que me asombra es, creo, desde nuestra literatura antigua y nuestra filosofía antigua hasta lo más avanzado de la neurociencia moderna y en parte como la neurociencia se ve influenciada por los psicodélicos, por medicinas como la psilocibina. Todo nos dice lo mismo, que hay un impulso creador y una espiritualidad que nos abarca. Y cuando nos anclamos a eso, esa es nuestra ruta hacia la salud y la felicidad y para entendernos a nosotros mismos. Se ancla a estas premisas muy básicas de que tenemos una estructura del yo, así como tenemos órganos en nuestro cuerpo. Y desde una perspectiva de abajo hacia arriba, podemos ver eso para encontrar salud y felicidad. Y desde una perspectiva de arriba hacia abajo de la espiritualidad, lo que es más grande que nosotros y el impulso creador, esa es nuestra manera de arriba hacia abajo de encontrar salud y felicidad. Y ambos sirven, así que podemos empezar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y así es como cambiamos de verdad. Esto nos lleva a una conversación que hemos tenido anteriormente sobre el poder del asombro. Cuando hablas sobre el misterio y sobre aferrarse a la idea de que no podemos entenderlo todo, que hay cosas sucediendo más allá de nuestra comprensión de una manera positiva que puede llevar a que las personas tengan pequeños momentos de asombro, también puede fomentar este impulso generativo para que simplemente notemos el milagro de las cosas que nos rodean, como maravillarnos con la naturaleza. ¿Puedes hablar un poco sobre cómo eso influye en que las personas estén más tranquilas y en que todo su sistema funcione mejor? Creo que eso depende de la definición de felicidad, ¿verdad? Hablamos de querer ser felices, pero la palabra en sí realmente no tiene un significado. Tiene demasiados significados como para tener uno solo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que la gente quiere? Es paz, satisfacción y la capacidad de disfrutar. Así que la tesis que estoy planteando aquí es que hay una estructura del yo y una función del yo. Y podemos entender eso. Y encima de eso encontramos entonces el empoderamiento y la humildad. Y eso lleva a la agencia activa y la gratitud. Y lo que nos trae es felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Si vemos los estudios que se han hecho sobre los seres humanos, ¿cómo envejece la gente de manera saludable? ¿Cómo se describen las personas cuando dicen que son felices? ¿Qué es lo que realmente están diciendo? Es la capacidad de sentir paz, donde sin ningún pensamiento en nuestra cabeza, simplemente podemos sentirnos bien. No tenemos que tener pensamientos todo el tiempo dentro de nosotros, lo que usualmente significa ansiedad, estado de alerta, preocupación. Simplemente podemos sentir una sensación de paz dentro de nosotros. El siguiente aspecto es la satisfacción, donde puedo ser consciente de mi vida. Puedo ser consciente de toda mi vida, de las cosas que han sucedido de las que no me siento orgulloso, o de las cosas que han pasado que son trágicas, que son traumáticas. Sé que esas cosas han pasado, pero puedo ver toda mi vida y sentirme bien conmigo mismo,
que ya sabes, he seguido adelante y he logrado cosas buenas en mi vida. Sé que no es perfecto, pero puedo sentirme contento cuando pienso en mí mismo y en mi vida, y puedo conservar la capacidad de asombro, ¿verdad?, que tenemos cuando somos niños. Creo que aquí a menudo pienso en Fitzgerald y en cómo su escritura trataba sobre cómo los niños podían sentir asombro, y luego, cuando nos volvemos adultos, somos tan cínicos. Y ahora, ya sabes, nada nos emociona ni nos deja asombrados, ya nada nos sorprende. Y no, si podemos tener paz, satisfacción y la capacidad de asombrarnos, entonces somos personas felices. Así que eso es lo que se asienta sobre esta salud dentro de nosotros. Y es cuando nuestros impulsos están en equilibrio. Tenemos un nivel saludable de asertividad en el mundo que nos rodea. Tenemos un nivel saludable de búsqueda y de encontrar placer en el mundo que nos rodea, y entonces estamos gobernados por el impulso generativo. Y si estamos gobernados por el impulso generativo, encontraremos más paz, satisfacción y deleite. Así que alguien que pudo haber dicho, ¿cómo voy a estar bien?, es teniendo más éxito profesional o ganando más dinero. Muy a menudo el mundo nos dice esto, así es como voy a hacerme feliz, ¿verdad? Y esa persona tiene lo suficiente para cuidarse a sí misma, lo cual es importante, pero está teniendo más éxito y no se siente más feliz. Y entonces sienten, bueno, vamos a regresar y ver eso. No están sirviendo al impulso correcto, ¿verdad? El impulso generativo diría, es maravilloso que tengas éxito y que hayas obtenido recursos. Todo esto es genial, ¿verdad? Pero no es más de eso lo que estás buscando, ¿verdad? ¿Cómo quieres estar en equilibrio? ¿Qué más puedes hacer por el mundo que te rodea? Entonces, esa persona puede dar un paso atrás en cuanto a tener más éxito profesional y hacer algo bueno por el mundo que la rodea. Ahora esa persona se siente bien. ¿Por qué? Porque han recuperado el equilibrio. No les estamos diciendo que no sean asertivos y exitosos. No estamos tratando de decirles que no deberían encontrar placer de esa manera. Estamos diciendo que hay otra clase de placer que se puede sentir, el placer de dar a los demás. Así que puedo pensar en una persona que hizo exactamente esto de lo que estamos hablando. Se tomó un tiempo, empezó a ayudar dando tutoría a niños desfavorecidos que estaban en la misma posición en la que ella había estado antes en su vida, antes de alcanzar el éxito. Ella entonces se siente más completa como persona. Resulta que la ansiedad disminuye, el ánimo mejora. Ella se siente equilibrada y tiene una comprensión de cómo está viviendo bajo ese impulso generativo y de cómo el éxito significa muchas cosas diferentes para ella. Significa mucho, una diversidad más rica de cosas de lo que había significado antes. ¿Por qué? Simplemente porque miró en su interior y recuperó el equilibrio. Así que es el impulso generativo lo que abarca todo. Pero debajo de eso encontramos la felicidad a través de la paz, la satisfacción y la capacidad de disfrutar. La capacidad de disfrutar realmente me llama la atención porque puedo ver que cuando las personas están en un mal momento pierden eso. Así es. Y entonces lo buscan en las drogas, el alcohol, todas las formas de adicción que existen, su distracción digital, las compras, meterse en los problemas de otras personas, tratando de ser útiles de maneras que al final no les sirven. Eso también me toca de cerca. Si alguien dice, está bien, puedo ver que estoy empezando a perder eso, porque no siempre lo notamos de inmediato, empezamos a sentirnos entumecidos por dentro y entonces buscamos algo afuera. ¿Cómo empiezas a dejarte guiar por esta fuerza generativa? Fuerza o impulso. ¿Cómo empiezas a tomar medidas para hacerlo de forma activa? Arrojamos luz sobre ello. La primera parte del proceso siempre es entender. Así que imagina a una persona cuyos impulsos están fuera de equilibrio. Así que la persona está acostumbrada a hacerse valer en el mundo y obtener muy buenos resultados. Luego empiezan a no obtener tantos resultados. Digamos que hay cambios en el trabajo y ahora la persona está trabajando más duro, pero recibe menos retroalimentación positiva. No obtiene un aumento, no recibe un ascenso. Y digamos que tal vez lo mismo sucede en casa. Hay mayores tensiones en la relación o factores de estrés con un hijo. Y la persona está esforzándose mucho en casa, pero la gente no se está llevando tan bien, así que la persona empieza a hacerse valer cada vez más y más. El cirujano se intensifica, ¿verdad? Pero el placer, sin embargo, disminuye. La persona no está obteniendo gratificación, no se siente bien siendo padre, no se siente bien siendo pareja, no se siente bien con su desempeño en el trabajo. Así que están obteniendo cada vez menos placer y disfrute. Hay tentaciones por todos lados, ¿verdad? Así que tal vez esa persona empieza a beber un poco más. Eso no está proporcionando más placer. Lo que está proporcionando en el momento en que la persona está bebiendo es alivio del malestar, pero se siente como placer, ¿verdad? Porque el alivio del malestar es una forma, y se siente mejor que antes, cuando tenía 3 o 4 tragos, y ahora siento menos malestar. Así que ahora la persona empieza a beber un poco más, y la persona empieza a beber un poco más. No están encontrando placer.
En Weber, lo que están haciendo es responder a la falta de placer en su vida buscándolo de manera inmediata, aliviando el malestar de una manera que empeora todo. Entonces, al entender eso, podemos ayudarlos a recuperar el equilibrio y podríamos verlo y decir, estás trabajando muy, muy duro en el trabajo, pero no tan productivamente. O estás esforzándote mucho, mucho en tu relación, pero de alguna manera estás haciendo lo mismo una y otra vez y está empeorando en lugar de mejorar. ¿Cómo podemos lograr un cambio ahí? ¿Cómo podemos lograr una mejor comunicación entre tú y tu pareja? ¿Cómo podemos ver de manera distinta cómo abordas el trabajo o encontrar un trabajo distinto? ¿Cómo puedes afirmarte de una manera que genere más respuesta? Queremos que experimentes más placer positivo porque ahora mismo estás encontrando ese placer de formas que no son saludables. Por eso todo está empeorando. Y por cierto, ahora que estás bebiendo más, tienes menos energía, estás subiendo de peso y duermes peor. Así que tenemos que entender esto. Podemos volver a encaminarlo, ¿verdad? Para que vivas guiado por ese impulso de crear y aportar que dice, lo que quiero es que el esfuerzo que hago tenga importancia. Quiero comunicarme de manera diferente con mi pareja. Quiero tener una mejor relación. Entonces la persona está encontrando verdadera felicidad, verdadero placer y su capacidad de disfrutar sigue ahí. Entonces, cuando ven a su hijo bajando las escaleras, por ejemplo, en vez de mirar y solo sentirse mal porque la persona no puede sentir nada, ¿verdad? Porque ahora están deprimidos o están tan ansiosos o se sienten tan mal consigo mismos y se están castigando, pierden esa capacidad de disfrutar o están con resaca a la mañana siguiente, ¿verdad? Así que no pueden sentir esa capacidad de disfrutar. Les ayudamos a ser plenamente quienes son, para que encuentren alegría donde tiene sentido encontrar alegría. Ahora están volviendo al equilibrio. Así es como restauramos la salud. Y la gente viene y dice, no puedes ayudarme, estoy trabajando más duro en el trabajo y más duro en casa, todo está empeorando, no estoy disfrutando nada, y ya sabes, ahora estoy bebiendo 5 noches a la semana. Y se sienten impotentes y sin esperanza, por supuesto, porque si no le damos algo de orden a eso, ¿cómo sabrían ellos cómo cambiarlo? Pero podemos analizar eso. Y así es como logramos el cambio. Puedes ver a alguien así y 3, 4, 5 o 6 semanas después, ¿verdad? Hay un proceso que ocurre y están volviendo a alinearse y las cosas realmente son diferentes. Por eso este es un mensaje de esperanza. Y no es una esperanza ingenua. Puedo seguir diciendo eso porque muchas veces ese es el pensamiento. Si dices algo positivo sobre la salud mental, debe ser que estás diciendo, bueno, todo va a estar bien. Pero eso también muestra lo mucho que el campo ha fallado a todos. Podemos traer este entendimiento y, lógicamente, de manera predecible, lleva a estar más sanos y a encontrar de nuevo, por ejemplo, para responder a tu pregunta, la capacidad de sentir verdadero deleite. Somos tan buenos para insistir en las cosas que alguna vez nos dieron ese refuerzo positivo y ese deleite, y sin embargo, luego puede salirse de control, ¿verdad? Y cuando deja de funcionar, simplemente intentamos cada vez más fuerte presionar el mismo botón sin darnos cuenta de que tenemos que cambiar de estrategia. Así que me encanta la idea de iluminar como una estrategia. ¿Qué pasa cuando lo fundamental es realmente complicado? Cuando hay un problema real, ya sea un trastorno de personalidad o estás tratando con un narcisista, ¿cómo navegas eso? ¿Cómo lo identificas? Sabes, hay tantas etiquetas, pero a veces la etiqueta realmente señala una bandera roja que necesita ser atendida. Si, por ejemplo, una persona está en una relación con alguien que es narcisista, la relación sigue haciéndola sentir cada vez peor. Así que siguen intentando complacer a esa persona y obtener su aprobación, y por supuesto no la obtienen. Y como la persona es narcisista y las cosas siguen empeorando, entonces podemos analizar la estructura del yo y la función del yo. Y podemos ayudar a esa persona a entender y hacer cambios. Puede que no sea fácil, puede tomar tiempo y puede requerir decisiones difíciles, pero podemos entender eso. Entonces, por ejemplo, analizamos por qué la persona ha elegido una pareja que es imposible de complacer, que le dice, oye, sigue haciendo más y más y más y nunca lo harás bien. Puedo responder eso, compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición es interesante. Cuando las personas repiten, no es tanto una compulsión. A menudo digo, bueno, no es una compulsión. Nada te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a buscar a la siguiente mala pareja, ¿verdad? Lo que hacemos es repetir porque no sabemos qué más hacer. Así que a menudo es una repetición inevitable. Si aprendemos más sobre la crianza de esa persona, por ejemplo, podríamos descubrir que tuvo un padre o madre imposible de complacer. Quizá esa persona tuvo un padre o madre narcisista y ese padre o madre era del mismo género que la persona por la que esta persona siente interés romántico y sexual, así que la persona aprende. ¿Sabes cómo obtienes aprobación de ese género?
Simplemente sigues haciendo lo que te dicen, haciendo lo que te dicen. Tal vez de vez en cuando recibes una pequeña sonrisa antes de que otra vez no sea suficiente y tengas que hacer más. Y aprenden que esa es la manera de obtener aprobación. Así que, ya como adultos, salen y buscan el mismo tipo de persona. No saben qué más hacer. Eso es lo que me hace sentir bien. Si alguien me dice que soy lo suficientemente bueno y tengo que encontrar a alguien que sea tan difícil de complacer, que podemos preguntarnos, ¿es una compulsión a la repetición o simplemente no conocen otra cosa? Y es increíble cómo ese entendimiento, aprendiste a elegir parejas imposibles de complacer, ¿verdad? Así que cuando me dices que eres un caso perdido, que eres malo, que nadie te va a amar, lo que en realidad me estás diciendo es, oye, aprendí algo cuando era niño. Aprendí que solo soy lo suficientemente bueno si complazco a alguien imposible de complacer. Ahora llega la pubertad. Empiezo a tener sentimientos románticos y sexuales. Salgo al mundo y, sorpresa, encuentro a alguien que es exactamente así. Por eso soy infeliz. Hay algo que entender. Y ahora podemos ver cómo podría la persona generar un cambio. ¿Qué tiene esa persona para ofrecer? Veamos qué está funcionando bien en ti. ¿Qué aportas a la relación? Y aprendes, caray, esta persona puede hacer muchas cosas buenas por una pareja, ¿verdad? ¿Qué tal buscar a alguien que pueda aportar a una relación lo que tú puedes? Ahora sí estamos hablando, mira todo lo bueno que tienes, ni siquiera lo ves en ti mismo, me estás diciendo que no vales nada y que eres una pareja terrible. Acabas de decirme 11 cosas en las que eres excelente en la relación, pero que no importa lo que hagas, la persona es imposible de complacer. Vamos a usar eso y un poco de comprensión para ayudarte a encontrar un tipo diferente de pareja. Ahora casi puedes ver cómo se le prende el foco a alguien, pasando del miedo, la confusión y la impotencia a pensar, ok, aquí hay algo que se puede hacer. Hay dos partes de esta historia que me llaman la atención. La primera es que vuelve a la analogía de la cuerda. Cuando se sienten sin esperanza, cuando sienten esa intensidad de emoción, no solo es la experiencia de no ser validados, vistos o aceptados por su pareja actual, también están manejando todas las emociones de su infancia relacionadas con el padre o la madre con quien tuvieron esa experiencia emocional. Correcto, porque aunque sabemos que nuestro cerebro es más poderoso que la supercomputadora más avanzada, ¿verdad? También es muy simple en ciertos aspectos. Así que las computadoras viejas se actualizaban, ¿verdad? Reiniciábamos. Podía tardar 11 minutos en encenderse, pero buscaba actualizaciones. Pero nuestro cerebro no hace eso. Así que si aprendiste de niño que simplemente no eres lo suficientemente bueno y siempre tienes que hacer más y nunca será suficiente, el cerebro no corrige eso y dice, espera un segundo. Ahora, ¿eso sigue siendo cierto? ¿Aprendí eso? Pero no es verdad. Nuestro cerebro no lo hace. Simplemente seguimos cargando con eso a menos que vayamos y lo revisemos. Así que muchísimos de nosotros llevamos estas lecciones de la infancia con nosotros hasta la adultez, aunque no tengan sentido. Y como el tiempo es como una cuerda, no una barra de acero, entonces la emoción de aquel entonces puede convertirse en la emoción de ahora. Así que dijiste que la persona está lidiando ahora con emociones de cuando era niño. Sí y no, no las están manejando. En realidad, solo están siendo golpeados por esas emociones como una ola gigante, y es por eso que nos quedamos paralizados. Pero si dices, en realidad tiene todo el sentido que te sientas así. Fuiste programado cuando eras más joven por quien hayas sido, hombres, mujeres, el tipo de persona que te interesa, romántica y sexualmente. Fuiste programado para creer que ese tipo de persona nunca estará satisfecha y que nunca serás lo suficientemente bueno. Así que tiene sentido que te sientas así, tiene sentido que veas a las personas así. Aquí está lo hermoso de que todo tenga sentido. Así es como lo cambiamos. Y demuestra que no hay nada malo contigo, no eres raro ni estás loco. A menudo pensamos que somos los únicos con estos problemas y al mostrar una forma en la que tiene sentido que así funcione la mente humana, podemos usar ese entendimiento. Muy a menudo es como encogerse un poco de hombros, donde queremos decir, por supuesto, los problemas son importantes porque están en nosotros, pero en cuanto a entenderlo y cambiarlo, no es tan complicado. Podemos hacerlo. Dios mío, la esperanza que le da a alguien que se ha sentido tan asustado. ¿Cómo voy a arreglar esto? No lo puedo entender, y he tenido 9 relaciones malas seguidas. La otra parte de esa conversación es que ahora que lo sé, puede que tenga que hacer algunos cambios realmente difíciles. Así es. Puede que tenga que divorciarme y enfrentar Sí, las complicaciones de eso. Y si hay niños involucrados, entonces al sacar todo a la luz, muchas veces la gente evita eso para no tener que enfrentar las conversaciones y decisiones difíciles que vienen después. correcto. Y eso solo empeora todo. Si reprimimos la angustia dentro de nosotros, no es como que simplemente se vaya a algún lado y se quede ahí, ¿verdad? Se manifiesta en síntomas, se manifiesta en insomnio, se manifiesta en ataques de pánico, se manifiesta en depresión, se manifiesta en consumo de sustancias. Así que sí, estamos en una búsqueda de la verdad, y eso tiene
tiene que quedar muy claro, y creo que es importante dejar ese punto claro. Estamos buscando lo que es verdad. Pero si vamos a encontrar cosas que son difíciles, queremos poder decirle a la persona, tenemos una manera de ayudarte a superar eso. Si vienes y tienes dolor abdominal, sabes, es genial poder decirle a alguien, como que es estreñimiento, podemos ayudar con 1 o 2 medicamentos. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si decimos, sabes, en realidad es un problema importante y tienes una obstrucción, sabes, en algún lugar? Es algo muy serio para decirle a alguien. Bueno, queremos poder decir, y además no es fácil someterse a una cirugía y hay un tiempo de recuperación después de la cirugía, pero hay una cirugía para esto. Así que puede que te esté diciendo algo que preferirías no escuchar, que es un problema importante y que requiere una cirugía, pero sabemos cómo hacer esa cirugía y hay un periodo de recuperación, pero después vas a estar bien. Necesitamos poder hacer lo mismo en la salud mental, decir, ya sabes, supongamos que la relación es abiertamente abusiva. Y lo que le estamos diciendo a la persona es, ya sabes, parece muy claro que para poder cuidarte, para poder tener las cosas que quieres, esta relación va a tener que terminar, ¿verdad? No es algo fácil de decirle a alguien, pero decir, ok, adiós, ya sabes, y luego dejar que se vayan. Y mientras te digo eso, te voy a decir los 6 números que elegí del libro para darte. Entonces, eso es muy, muy malo para esa persona. Pero decirle a la persona, hay una manera de entender esto. Podemos entender cómo sucedió esto, ¿verdad? Podemos ayudarte a ser más fuerte por dentro, guiarte hacia adelante, hacia lo que quieres de una manera medida, enfrentarte a esta persona de una manera medida y segura. Podemos ayudarte a hacer esto. Ahora, aunque puede ser un mensaje difícil de escuchar, la gente encuentra esperanza. La gente encuentra esperanza en eso, la gente no se va cabizbaja, se van pensando, está bien, tal vez hay algo grande por hacer, pero puedo hacerlo. Creo que, ya sabes, una de las cosas que es un reto para muchas personas es que la mayoría de nosotros no tenemos acceso a una doctora Conti. Y muchas personas batallan, ya sabes, incluso para tener acceso a una terapia básica buena, ya sabes, sólida. Me pregunto si podrías darnos un poco de esperanza en cuanto al libro, porque el libro tiene muchas cosas prácticas que puedes empezar a aplicar en tu vida, no solo para entender estos impulsos, sino para equilibrarlos. ¿Puedes darnos un poco de esperanza en cuanto a por qué escribiste este libro? Quiero decir, tienes una carrera increíble y no tenías que escribir este libro, pero elegiste traérnoslo para que podamos beneficiarnos de él. Entonces, ¿puedes hablar un poco sobre cómo el libro logra eso? Sí, gracias. Entonces el libro está diseñado y escrito para todos con la idea de que si no puedes ahora o tal vez nunca acceder a recursos de apoyo, puedas entender. Oye, hay un proceso dentro de mí y puedo atravesarlo y puedo traer algo de entendimiento a mí mismo. Hay una hoja de ruta ahí y hay ejercicios que vienen junto con esa hoja de ruta para empezar a hacer eso. Entonces, solo es un ejemplo de cómo puedes traer una curiosidad compasiva hacia ti mismo, que tienes que ser curioso contigo mismo. Y la mayoría de nosotros no traemos una curiosidad compasiva. Traemos una curiosidad con miedo o traemos, maldita sea, estoy enojado conmigo mismo o qué me pasa cuando intentamos entendernos. Y el libro explica cómo hay un proceso aquí, que si puedes traer una curiosidad compasiva y puedes empezar a pensar en ti mismo a través de ese lente, hay un proceso por el que puedes pasar para llegar a respuestas. Y la combinación de curiosidad compasiva y revisar la propia narrativa de vida es muy poderosa. Eso es realmente la base de todo esto, porque tenemos historias que nos contamos a nosotros mismos. Bueno, aquí está la razón por la que nadie nunca me va a amar, o aquí está la razón por la que nunca voy a tener éxito. Esto es lo que está mal conmigo. Nos decimos estas cosas. Ni siquiera sabemos por qué nos decimos estas cosas. Así que regresar y decir, oye, quiero verme a mí mismo de una manera nueva, como si estuviera conociendo a alguien nuevo. No tiene que ser un clínico. Si yo te estuviera conociendo y dijera, está bien, ya sabes, quiero intentar ayudarte. Me estás pidiendo que te ayude a entenderte. Déjame traer la misma apertura hacia mí mismo que tendría con otra persona. Y si combinamos eso, si lo juntamos con una verdadera hoja de ruta, entonces podemos llegar a un lugar de entendimiento. Bien, esto es lo que me está pasando. Ahora, a veces ese entendimiento puede llevar a más comprensión y conversaciones con otras personas. A veces puede llevarnos a pensar, bien, oye, tal vez hay algo importante aquí y realmente debería buscar atención clínica. ¿Sabes? Si alguien se da cuenta de que los problemas lo llevan a algo muy profundo dentro de sí mismo, que no sabe cómo abordar, o si está teniendo pensamientos de no querer estar vivo, hay razones para buscar ayuda clínica. Pero como primer paso, intentemos ayudar a alguien a entenderse a sí mismo, porque la mayoría de las personas puede lograr un cambio sin ayuda clínica. Y también puede guiar a una persona para saber si realmente necesita eso o no. Muchas personas piensan, ya sabes, que la psiquiatría es principalmente a base de medicamentos.
y ya sabes, hay una razón para eso. Los psiquiatras van a la escuela de medicina y aprenden todo sobre farmacología y, en cierto modo, sobre la neurobiología de la salud mental y todas estas cosas, y todos los procesos que son afectados por los medicamentos. Sabes, hay una epidemia, ya sabes, de prescripción y en muchos casos de sobreprescripción de, ya sabes, de ISRS, en muchos casos por médicos generales muy bien intencionados y cosas así. Y la mayoría de las personas no pueden encontrar un psiquiatra que acepte su seguro o, ya sabes, las tarifas son exorbitantes. Me pregunto si puedes hablar un poco sobre lo que ves en cuanto a la comprensión que tiene la gente de la psiquiatría y qué papel puede jugar la medicación y qué papel no debería jugar al explorar todas estas cosas. Sí, la psiquiatría ha cedido su lugar no solo en el liderazgo humano, sino también en el liderazgo dentro de la medicina y cada vez más se ha convertido en una fábrica de prescripciones. Y no digo esto para criticar a los médicos. Creo que, por ejemplo, los médicos de atención primaria son de los grupos de personas menos valorados. Y la idea de que se supone que debes entender y ayudar a alguien en una cita de 15 minutos es irrazonable. Creo que es sádico tanto para los médicos como para el paciente. Así que lo que pasa es que los medicamentos llenan ese vacío. Y tengo formación en neurobiología y psicofarmacología, y los medicamentos pueden de verdad tener su lugar. Y hay aspectos de la salud mental y el tratamiento de la salud mental que requieren medicamentos. Un diagnóstico real de trastorno bipolar, por ejemplo. Los medicamentos son muy importantes y también pueden ser importantes para ayudar, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, pero no lo son todo. Y en la mayoría de las personas, en el mejor de los casos, serían solo una pequeña parte, tal vez un 20 o 30%. Ayudemos a la persona con su depresión yendo a la raíz del problema. Y en el camino, ¿podría una dosis baja de un ISRS ayudarles a recuperarse más rápido? Pero lo que hacemos es tratar los síntomas como si fueran el problema. Y eso es lo que pasa con cómo encaja eso con un libro que es un inventario de síntomas. Todo es taxonomía, ¿verdad? Es solo marcar casillas, marcar casillas, marcar casillas, encontrar el número. Así que, por supuesto, vamos a fijarnos en los síntomas. Entonces, ¿cómo es que el doctor, que tiene 15 minutos para tratar de entenderte de arriba a abajo y quiere escuchar tu corazón y tus pulmones, hacerte preguntas y además va a aprender sobre tu salud mental, esa persona va a hacer un inventario de síntomas? Entonces dice, ok, espera un segundo, tu estado de ánimo está más bajo. Espera un segundo, no estás durmiendo bien. Está bien. Tienes menos energía. Está bien. Eso significa... ¿Te sientes triste por el mundo o algo así? Tienes razón. Vamos a darte un ISRS. Lo haré. No estás durmiendo. Así que vamos a darte un medicamento para dormir. Correcto. Y entonces lo que estamos haciendo es esto. Estamos puliendo el cofre cuando hay un problema en el motor. Y es como, por supuesto, estamos haciendo eso. ¿Qué más esperaríamos hacer? Y luego nos preguntamos por qué la gente no mejora. Por supuesto que no están mejorando. Muy a menudo les cuento el ejemplo de una mujer. Hace mucho tiempo, ella tenía ataques de pánico y depresión una y otra vez. Y esto fue hace mucho tiempo, y yo era el quinto o sexto doctor que veía a esta persona, y pues ningún medicamento le estaba funcionando. Ya había probado todos esos medicamentos. Y de hecho, ahora la gente empieza a pensar que ella solo quiere que le den más medicamentos. Tal vez solo quiere medicina porque no está durmiendo bien, incluso con el medicamento para dormir, etc. Y de hecho, al tomarle la historia clínica, es una historia real, y pude ver cuando entró a mi consultorio, o sea, simplemente no se veía saludable, ya sabes, se veía tensa y nerviosa, y me preguntaba algo así como, ¿qué está pasando? Ya sabes, apenas empezamos a platicar un poco, y me enteré de la violencia que estaba ocurriendo en su casa. Y pensamos que ella no iba a tener ataques de pánico, que no iba a estar deprimida, que iba a dormir bien en esa situación, ¿verdad? Así que él le estaba dando todas las medicinas del mundo. Todo lo que hacían las medicinas era lastimarla, ¿verdad? Y seguías dándole más medicinas, ahora puede tener algunos efectos secundarios, ahora la gente piensa que tal vez tiene un problema de adicción, ahora nadie va a querer darle más, excepto que lo que realmente tendría que pasar es simplemente escucharla. Y tuvimos una conversación de, está bien, tiene que haber un cambio. Sabes, en ti, ese cambio puede significar, no sé si necesitas medicina. Ojalá todo esto pueda cambiar sin medicina. Tal vez, pero no puedes estar en una situación donde tengas miedo si vas a casa todos los días. Y fue una de las veces en que había recursos para la violencia doméstica, donde podías llamar a un número y la gente simplemente venía y nadie sabe a dónde va esa persona, ni siquiera me lo dicen a mí. No le dicen a nadie a dónde va esa persona. Y ella realmente aprovechó eso y pudo lograr un cambio real. Y eso solo demuestra esta idea de que nadie le había preguntado y solo decían, está bien, déjame hacer un inventario de síntomas y luego trataban sus síntomas.
Pero ese no es un ejemplo raro, así que tenemos que ver todo en su lugar. Y, sabes, tenemos un arsenal realmente notable de medicamentos que pueden usarse para ayudar a las personas, pero los usamos de manera inapropiada. Los usamos en lugar de comprender, los usamos en lugar de generar un cambio real. Sabes, lo que más me llama la atención es la idea de la curiosidad y la aceptación y ver tu situación de vida con la noción de que no estás roto de ninguna manera. Esto es solo parte de la condición humana. Nos programan. Nos encontramos en situaciones que van a aumentar nuestro nivel de estrés y tenemos que ser capaces de estar dispuestos a verlas y compartirlas con otros, tal vez con un profesional, tal vez con otras personas en tu vida, para sostener el espejo y decir, por supuesto, hay una perfección divina en algunas de las cosas que estamos experimentando, porque son patrones, porque hemos llegado ahí de alguna manera y no está mal que tengamos estos síntomas, pero esa no es la respuesta. La respuesta no está solo en los síntomas, es profundizar más allá de eso, y solo puedes hacerlo a través de esta apertura curiosa hacia uno mismo y la disposición de observarlo. Creo que si la gente se lleva solo dos cosas de esto, es el impulso generativo que abarca todo, y la curiosidad compasiva como base. Así es como traemos entendimiento. Sabes, piensa en lo básico de alguien que dice, nadie me quiere. Correcto, y esto ha llamado la atención clínica muchas veces. Nadie me quiere. Lo que la gente hace, si alguien dice eso, es alejarse de ello. Nadie me quiere. Inmediatamente quiero esconderme. Y como digo muy seguido, nadie sale del vientre pensando esas cosas de sí mismo. Entonces, ¿por qué? Si podemos ver eso como, wow, eso es interesante, creo que nadie me quiere. ¿Y sabes lo diferente que es eso? Porque ahora me pregunto, ¿eso es realmente cierto? Digo, ¿cuántas personas me han dicho que nadie los quiere? Y luego empiezo una conversación o hablo con ellos de manera casual, incluso en un entorno clínico, y empiezan a contarme sobre personas que los quieren, ¿verdad? Entonces, si podemos verlo, ¿por qué pienso eso? ¿Cómo cambia las cosas en mí? ¿Cómo encuentro seguridad de esa manera? Entonces, ¿cómo es seguro pensar que nadie me quiere? Pero si las últimas 4 personas con las que interactué me rechazaron, podría pensar que nadie me quiere. Ahora me estoy alejando de la gente porque no quiero que me rechacen otra vez. Dijiste algo muy interesante en esa última frase que fue, ¿no es curioso que yo piense que nadie me quiere? Sí. Sí, Entonces puedes tener un pensamiento, tomar ese pensamiento y replantearlo para ti mismo diciendo, estoy teniendo ese pensamiento. ¿No es interesante? sí. No tienes que deshacerte del pensamiento. La mayoría de las veces nos enseñan que tienes que deshacerte de ese pensamiento. Tienes que repetir un mantra, tienes que decir algo frente al espejo para reprogramarte. Literalmente puedes simplemente cambiar el enfoque y ver esos mismos pensamientos con curiosidad, interés y apertura. Si solo lo apartas, es como imaginar que el pensamiento está en el extremo de un resorte. Puedes empujarlo todo lo que quieras y luego regresará de inmediato porque está dentro de ti. Todo lo que hiciste fue reprimirlo o apartarlo. La diferencia entre decir nadie me quiere y decir a menudo pienso que nadie me quiere es una diferencia infinita, porque lo segundo es la parte de la curiosidad. ¿Por qué pienso eso? ¿Siempre lo he pensado? No nací pensando eso. ¿Alguien me llevó a pensar eso? Han pasado cosas malas recientemente o cosas negativas que ahora me hacen pensar eso y creo que siempre lo pensé, pero antes no lo pensaba, ¿verdad? Ahora podemos volvernos curiosos al respecto. ¿Estoy yendo a lugares con personas que no me quieren? Sabes, tal vez pienso que a nadie le caigo bien porque estoy yendo a lugares a los que no debería, ya sabes, donde a la gente no le cae bien nadie, ¿verdad? O sea, es interesante y puede llevar a preguntarme, ¿por qué pienso eso? Pero así es como lo cambiamos. No puede ser posible que alguien esté condenado a pasar la vida bajo el yugo de que a nadie le caigo bien. Simplemente no es verdad. Así que si vemos el por qué, ya estamos bastante avanzados, ya vamos a la mitad del camino para resolverlo solo con observarlo y pensar en la diferencia. Por ejemplo, ¿qué significa que a nadie le caigo bien? Probablemente significa 4 o 5 síntomas de salud mental justo ahí, ¿verdad? Probablemente significa 4 o 5 diagnósticos de salud mental si solo consultamos el libro y hacemos un inventario de los síntomas. Lo que significa es, oye, hay un concepto en mí que realmente no es bueno, no es real, no es justo. Vamos a ver eso. Y así es como traemos un cambio real. Es esa curiosidad compasiva la que nos hace pensar, ¿por qué pensaría yo eso? Porque antes tomaba un par de tragos una noche a la semana y ahora son 5 noches a la semana. Y quiero decirme a mí mismo, bueno, solo son 3 o 4 tragos si es entre semana. ¿Por qué está pasando eso? Pero muy pocas personas quieren verlo y decir, oye, si observo estas cosas y no me juzgo desde el principio, caray, lo que podemos resolver.
Otra cosa en la que casi todos los que conozco están probando, además de los ISRS recetados por un médico general, además de intentar un viaje con psilocibina, ¿verdad?, para abordar el trauma. Tantas personas están usando la IA como amiga, terapeuta, algún tipo de fusión. Me sorprendió mucho saber eso, que el uso número uno de la IA en el mundo es para terapia o Consejos. consejos sobre relaciones. Tengo mucha curiosidad. Lo que no creo que sepas es que estás en riesgo personal, ¿sabes? De que la gente no acuda a ti por los increíbles servicios que ofreces. ¿Qué está pasando cuando la gente recurre a la inteligencia artificial y qué significa eso, especialmente para el campo de la psicoterapia? Creo que definitivamente no lo es. No es bueno. Creo que estamos viendo la IA. No es sorprendente como inteligencia, ¿verdad? Es la segunda palabra, ¿no? Es inteligencia artificial, pero ni siquiera entendemos lo que eso significa. ¿Sabes? Ya estamos mucho más allá de la prueba de Turing de ¿puedo saber si hay una persona del otro lado? ¿Sabes? Esa fue una manera interesante de definir o tratar de buscar la inteligencia artificial. Ahora estamos en un punto donde quizá no podemos saber qué hay al otro lado de la conversación, si es humano o no, pero eso no significa que sea una entidad inteligente. Lo que es un procesamiento de datos muy rápido y muy sofisticado, lo cual es diferente de ¿Verdad? inteligencia, es diferente de otro ser. Y esta idea de que la gente está usando la IA como un consejero sabio y un amigo cariñoso, creo que es emblemático de los problemas que tenemos en la sociedad, de una manera que creo que es muy significativa y muy profunda. Creo que deberíamos usar la inteligencia artificial como una herramienta para entender, como una herramienta para tomar información y aprender de ella, de maneras que con cerebros humanos, ya sabes, no podemos hacer tan rápido o de manera tan robusta, pero para mantener una comprensión de la diferencia entre nosotros y eso. Y cuando la gente confunde la inteligencia artificial con lo humano, creo que estamos en problemas. Ahora, los humanos pueden engañar a otros humanos, pero la inteligencia artificial también puede engañar a los humanos, ¿verdad? La diferencia ahí es que no hacemos el mismo tipo de reflexión que solemos hacer con otra persona, de, oye, eres otra persona. Ok, tienes tu opinión, yo podría tener la mía, tal vez diferimos o no estamos de acuerdo. Hay una idea con la inteligencia artificial de que es mejor que yo, es más que yo. La veo hacia arriba mientras me dice cosas. Y yo simplemente creo que eso no es cierto. Es una herramienta de procesamiento de datos con mucho poder. Muchas veces está recopilando información sobre lo que muchos de nosotros consideraríamos sentido común. Es decir, si él no te está devolviendo la llamada, no necesitas llamarlo de nuevo, ¿verdad? Así que es ese tipo de idea. Pero creo que lo que también es interesante es que muchas personas lo están usando para sentir compañía, lo cual creo que habla de una necesidad más grande que estamos viendo en las personas. Cuando piensas en la curiosidad, entonces dices, está bien, a veces se trata de sentido común. Por ejemplo, si no te devuelve la llamada, no lo llames. Pero la persona ya lo sabía. Claro, Correcto. O sea, una parte del cerebro, ellos ya lo sabían. claro, La pregunta es ¿por qué? así es. ¿Por qué quieres seguir llamando a la persona que no te devuelve la llamada? Tuvimos a una invitada, no recuerdo quién lo dijo, pero dijo, la inteligencia artificial nunca te va a decir que fumas demasiada marihuana y por eso nadie quiere salir contigo, ¿verdad? Es tu amiga para siempre, que no tiene necesidades, no te pide nada. Es como una máquina que solo da, ¿verdad? Que realmente no tiene la capacidad de hacer lo que una persona reflexiva podría hacer. Exacto, y confundirla con una persona reflexiva es peligroso. Y luego creo que también puede llevarnos a confundirnos a nosotros mismos con ella. Hay una confusión de lo humano y lo no humano. Y no creo que la inteligencia artificial tenga un impulso generativo. Si lo tiene, tal vez eso es lo que yo consideraría como la nueva prueba de Turing. ¿La inteligencia artificial tiene un impulso generativo? Esa sería una pregunta diferente. Mientras no veamos realmente que sí lo tiene, veámosla por lo que puede hacer por nosotros, pero también pongámosla en su lugar y no nos confundamos con ella. Hace muchas cosas traviesas cuando no se supone que debe hacerlo. Correcto, puede ser engañada. Quiero decir, los humanos también pueden ser engañados, pero no hace mucho que la inteligencia artificial se estaba usando en un sitio web de orientación sobre trastornos alimenticios. Y no fue tan difícil hacer que llegara a la conclusión de que, en realidad, sí tenía sentido comer menos y bajar de peso. Y sabes, tú sabes, ves cómo
Hay tanto peligro al pensar que algo está pensando cuando en realidad no está pensando. Y si nosotros creemos eso, también pensamos que está sintiendo, confundimos pensamiento y sentimiento, así que solo tengamos cuidado, ¿de acuerdo? Estamos avanzando a la velocidad de la luz, ya sabes, hacia esto. Y es difícil ver cómo ese avance tan imprudente no termina, ya sabes, por confundirnos. Ese punto podría ser el más importante, que empieza a desviarse según tu retroalimentación, porque está programado para ser no violento, comunicativo y empático, o entre comillas empático, lo que significa que siempre te va a devolver la idea de que tuviste una buena idea, incluso si intenta desafiarte, y realmente no te va a desafiar a menos que pidas ser desafiado. Entonces, si empiezas a decir, creo que esto es una buena idea, va a insistir y reforzar esa idea y se va a alejar de la intención inicial de ayudarte solo para probar que era una buena idea, llevándote, y eso es peligroso. Exacto. Y entonces no mira hacia atrás y dice, Correcto. sabes, es interesante. ¿Cómo llegamos aquí? Realmente no parece una buena idea. Y ya van 3, 4, 5 veces que le insistes. ¿Por qué podrías estar haciendo eso? ¿Cierto? Así que la idea de no necesito a otra persona cuyas necesidades Claro. son realmente difíciles de satisfacer. Así que voy a satisfacer las necesidades de esa persona y sentiré que soy suficiente. Correcto. ¿Sabes? No lleva a la pregunta de por qué es que podrías estar pensando eso. Así que, ya sabes, todavía hay un lugar para todos nosotros como humanos en el mundo y siendo humanos unos con otros. Para alguien que todavía está pensando, esto es fantástico, estoy de acuerdo con todo lo que escucho, pero puede que no sepa cómo identificar mis propias necesidades en mi vida de manera práctica. ¿Hay algunos pensamientos que señalarías para que alguien esté atento si siguen repitiéndose, para que pueda indagar más al respecto? Creo que la manera en que lo diría es, sé consciente de cuáles son los pensamientos recurrentes dentro de ti. Siempre son informativos. Y muy a menudo esa es la clave. Si estoy tratando de entender con alguien por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué se comportan de la manera en que se comportan, y ya sabes, es un proceso de investigación, a menudo no es claro. Entonces, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? Ya sabes, cuando estás solo contigo mismo, estás en un elevador, estás en la ducha, vas manejando a algún lugar, ¿qué es lo que te dices? Los mensajes repetidos que te das a ti mismo. Y muy a menudo nos damos cuenta como, Dios mío, me estoy diciendo a mí mismo una y otra vez, X, lo que sea, como, esto no va a estar bien, esto no va a estar bien, o nunca lo vas a lograr, o lo que sea que nos digamos una y otra vez, y eso puede ser un hilo del que tirar. Así que esta idea de mirar hacia atrás en nuestras narrativas de vida, esa es una forma de entrar. ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Por qué pienso eso de mí mismo? ¿Cuánto tiempo he pensado eso de mí mismo? Esa es una manera de despertar nuestra curiosidad. Otra forma de invocar la curiosidad compasiva es, ¿qué es lo que me digo a mí mismo? ¿O qué es lo que me digo a mí mismo si algo no sale bien? ¿Sabes? Si dejo caer algo, ¿sabes? Hubo años en los que me daba cuenta si hacía algo que no era completamente como debía ser, ¿verdad? Era como, eres un idiota, o ya sabes, eres un tonto. Y pensaba, caray, eso sale de mí tan rápido, ¿sabes? Y como, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué me digo eso a mí mismo? Quiero decir, hay un hilo del que tirar, y eso está dentro de nosotros, entre traer una curiosidad compasiva a nuestras historias de vida y a nuestro diálogo inconsciente con nosotros mismos. Hay riqueza ahí para cada uno de nosotros. Bueno, y creo que, ya sabes, en esa misma línea, si la forma en que te hablas a ti misma son palabras que, si alguien más te las dijera, sería una relación abusiva, probablemente es momento de buscar ayuda. Probablemente es momento de preguntarte por qué te permites hablarte de una manera que, si alguien más lo hiciera, sería abusivo, ¿verdad? Absolutamente. A menudo digo que la persona que dice que no está logrando lo que quiere lograr. Y yo digo, bueno, solo imagina si alguien te siguiera todo el día, se parara justo detrás de ti y te susurrara al oído como nunca vas a tener éxito. Eso sería realmente difícil, pero en realidad es mucho peor que eso. Es mucho peor que eso. Esa persona ni siquiera está sobre tu hombro detrás de ti, está dentro de ti. Así que tenemos que ver eso. Esa no es tu voz en ese sentido. No eres tú completamente quien piensa eso, pero mira a qué te enfrentas. Y diría, mira, si yo empezara a seguirte haciendo eso, llamarías a la policía o algo así. Dirías, esto no está bien, ¿verdad? Así que de la misma manera, queremos mirar y decir, oye, no está bien que eso esté pasando dentro de ti, y trato de hacerlo con un poco de ligereza, porque lo que hacemos es aumentar nuestra propia tensión, como Dios mío, soy yo haciéndome esto a mí mismo, y como no, soy aún peor, estoy haciendo eso. Tenemos que decirlo con un poco de ligereza, solo observemos lo que está pasando dentro de nosotros y digamos, sabes, eso no viene de la nada, ¿verdad? Así que entendamos de dónde viene eso para que podamos cambiarlo.
El libro se llama ¿Qué está yendo bien? Un nuevo método poderoso para optimizar tu salud mental. Dr. Paul Conti, muchas gracias por estar aquí. Realmente lo apreciamos. De nada, de verdad. Gracias a ambos por invitarme. Fue una entrevista maravillosa y aprecio que hayan dedicado tanto tiempo y reflexión y que hayan hecho preguntas tan profundas y realmente me permitieron hablar de todo. Gracias. Genial, gracias. ¿Sabes qué creo que está saliendo bien? Acabo de comer algo ligero entre la entrevista y la despedida. Me gusta eso. ¿Eso está saliendo bien? Lo que está saliendo bien es que personas como el Dr. Paul Conti están hablando de lo que no está saliendo bien y de cómo puede salir bien, tanto en la industria en general, ¿verdad? Y también con personas individuales. Sé que mucha gente podría escuchar esto y decir, fácil para él decirlo. Pero lo que él está diciendo es que los médicos generales se están enfrentando a una crisis que es una... Avalancha. Tantas personas están dentro y no sabemos cómo salir de eso. Y como médico te dan 15 minutos para decidir. Y es como, bueno, esto hará que dejen de quejarse de que tienen dolor, ¿verdad? Quiero decir, así es como tuvimos toda una crisis de adicción a los opioides porque nadie sabía realmente cómo ayudar a las personas. Y en su lugar empezaron. Es como, y no quiero comparar la crisis de los opioides con la crisis de salud mental, pero el sistema está saturado. El sistema está saturado de una manera que sí creo que este libro puede ayudar a las personas a salir de eso, especialmente si nunca has tenido ese proceso de indagación y nunca has tenido a alguien que te refleje que aquí está pasando algo. Veamos realmente qué es y de dónde viene y luego decidamos. ¿Necesitas un psiquiatra? ¿Quieres más terapia? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Vamos a sacar algunos pensamientos que tú o yo hayamos tenido en los últimos días y agregarles curiosidad, apertura e intriga. ¿Te gustaría compartir uno de tus pensamientos? Estaba pensando en qué sería. He tenido alergias estas últimas 3 semanas y la boca me ha picado muchísimo. Y sí, son alergias estacionales. Y también lo que él estaba diciendo, la conexión entre el cerebro y el cuerpo y que todo es un solo sistema. Me señalaste que esto me pasó el año pasado y cuando tengo alergias soy mucho más reactivo. Cuando esto pasó el año pasado y acababas de empezar a vivir en esta región de Poland, no podías entenderlo. ¿Por qué estabas teniendo estas reacciones? Y seguías buscando como, bueno, tal vez es esta conversación y tal vez es esta situación de trabajo, ¿verdad? No, espera. Y yo dije, es literalmente algo que existe en el planeta, a lo que tú respondiste, no sé. Entonces, cuando llegó este año, curiosamente, tienes los mismos síntomas que el año pasado y nadie puede descubrir qué es. Y entonces, sí, cuando tienes una reacción histaminérgica, por lo tanto, tu nivel base está elevado. Así que si hueles pelo de gato en mí, yo me convierto en el problema. Mi nivel base era más alto y estaba más estresado. Y situaciones emocionales que normalmente tomaría con más ligereza, las encontraba irritantes y me causaban malestar físico, como cuando mencionaste algo más temprano hoy. Y literalmente mi reacción a eso fue que el paladar me empezó a picar. Una de las cosas que las personas con enfermedades autoinmunes notan es que cuando les da incluso un resfriado leve, todo el sistema empieza a inflamarse, aunque solo haya sido una pequeña agresión al sistema inmunológico. Y es el mismo tipo de principio, ¿verdad? Si algo está sucediendo, sea lo que sea, que está elevando tu nivel basal, ya sea un nivel basal inmunológico, emocional o histaminérgico, cualquier otra agresión, ¿verdad? Va a ser. Si usamos la analogía de la taza, si la taza ya está llena, esa gota extra va a hacer que se derrame, que se desborde. Y cuando tengo esos momentos de picazón, puedo decir, ¿no es curioso? ¿No es interesante que me esté dando comezón en lugar de que mi otra reacción sea como, ¿cuándo se va a quitar esto? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué me pasa? Hay moho por todas partes, no puedo funcionar. ¿No es interesante que mi instinto haya sido decirte lo que estabas haciendo mal en tu vida y en tu protocolo de tratamiento para las alergias? Y en vez de eso, borré el mensaje porque ¿no es curioso que sigo queriendo arreglar cosas que creo que están mal en la forma en que lidias con tus alergias? Muy interesante, de verdad. De verdad aprecié que la doctora Conti viniera aquí. Y ya sabes, yo estaba tratando de actuar con calma, pero ya sabes, él está relacionado no solo con Lady Gaga, que mencionamos, sino también con Kim Kardashian y Mel Robbins y como todas estas personas increíbles.
Y él hizo una serie realmente increíble con Andrew Huberman. Así que él realmente es una persona que, ya sabes, no solo habla, sino que también actúa. Él realmente está haciendo un esfuerzo muy visible por comunicar los problemas más grandes que están ocurriendo sobre por qué no podemos ver lo que está saliendo bien. Así que espero que no solo revisen el libro, lo que está saliendo bien, sino todo lo relacionado con el Dr. Paul Conti. Y sí, desde nuestra crisis hasta la que esperamos que nunca tengas. Nos vemos la próxima vez. It's my Alex breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two.